El anime comienza con Hibiki, un chico que no sabe lo que está pasando, pero que estaba siendo perseguido por un conejo monstruo en medio de un campo. Allí no había nadie, solo estaba el prota, el monstruo y su guía de voz, que le preguntó a Hibiki si deseaba desactivarla, pero obviamente el prota no se quería quedar solito. De la nada, el chico se resbaló y por obra de un milagro terminó cayendo encima del conejo y así sin querer lo mató. Por otro lado, vemos que un dios le avisó a una elfita que hacia el este había caído algo muy valioso, por lo que ella iba a ir a revisar, pero de la nada el botón de su camisa reventó, lo que la dejó apenada y furiosa. Volviendo con Hibiki, él estaba contento de seguir con vida, pero no sabía dónde estaba, y lo peor era que su teléfono móvil no tenía señal. De repente, el prota sintió hambre, por lo que se le ocurrió comerse al conejo. Sin embargo, él no podía hacer una fogata y tampoco sabía si su carne era comestible. De repente, la guía de voz evaluó al conejo y le enseñó al prota una pantalla donde le decía que la carne de conejo era comestible y era perfecta para estofados. Así Hibiki decidió llevarse al conejo, pero siempre le daba un poquito de repelús, porque era su primera vez tocando un animal muerto. En fin, Hibiki tenía curiosidad por la voz que había escuchado y la pantalla que había visto, así que probó a preguntarle qué era la mochila que él tenía. La voz le explicó que su maleta estaba hecha de materiales que no existían en ese mundo, pero a pesar de esta explicación, el prota no entendía lo que pasaba, así que evaluó el cielo y la voz le respondió que no había nada. Sin embargo, cuando él evaluó la tierra, le explicaron que allí había un devorador de laberintos nivel 237. Para Hibiki no eran buenas noticias, pero prefirió hacerse el ciego y evaluarse a sí mismo. Entonces descubrió que la información que estaba allí era correcta, porque en efecto él era un humano de 16 años y su nombre completo era Hibiki Manabe. Lo único que le hizo un poco de ruido es que su trabajo era de evaluador provisorio, cuando él en realidad es un alumno de preparatoria. Hibiki quería saber qué era eso de provisorio, pero la voz no le contestaba, así que le preguntó que quién era. Esta le respondió que ella era su asistente de estado, sin embargo no podía responderle preguntas sobre información personal. Esto era un tanto injusto para el prota, pero siguiendo, él tenía bastantes habilidades que lo confundían. Sin embargo, la mejor forma de descubrirlas era probándolas. Así que, primero, decidió probar con el ojo experto. Y esta hizo una pose genial como en los animes, pero no ocurrió absolutamente nada, así que tuvo que activar el tutorial. La cosa es que el tutorial ya estaba en ejecución. Hibiki no entendió muy bien, entonces probó su siguiente habilidad, la cual era Mapamundi. Y esta vez sí apareció una pantalla, pero no era lo que él esperaba. Eso en realidad no era un mapa, era una línea por donde él había pasado. Y lo peor es que descubrió que él estuvo caminando en círculos. En fin, Hibiki decidió seguir avanzando mientras miraba su mapa, y así, al atardecer llegó a un camino, pero de la emoción terminó cayéndose. Como sea, el prota obtuvo el título de perdido en un mundo paralelo, pero para su mala suerte, apareció un perro gigante. De la nada, el monstruo fue impactado por una flecha, lanzada por la elfita. Entonces, cuando él estuvo fuera de peligro, su asistente de estado activó la habilidad de traducir para que ellos pudieran hablar. En fin, la chica se llamaba Emalia, y Hibiki pensaba que la elfita era extranjera, pero cuando vio sus orejas, se dio cuenta que era una elfita. Emalia le confirmó que esto era así, pero Hibiki solo pensó que era un cosplay. La chica no entendía de lo que el prota estaba hablando, pero tampoco era que le interesara, porque a ella le importaba más saber qué hacía un niño en la llanura del devorador de laberintos. El prota no entendía muy bien de lo que Emalia le estaba hablando, entonces le explicó que él había aparecido allí de repente. La elfita quedó súper sorprendida, entonces Manabe aprovechó para evaluarla y ahí fue que se dio cuenta que ella era una elfa de verdad. Y lo más impresionante era que tenía 56 años. Hibiki al saber esto quedó blanco como un papelito, pero mientras la elfita le explicaba que el devorador de laberintos era un monstruo que se camuflaba como llanura. Este no ataca de frente, sino que espera a que su presa se agote al perderse para devorarla. En fin, lo bueno era que el prota ya estaba a salvo. Entonces, Emalia, para reconfortarlo, lo abrazó y le dijo que él no estuvo nada mal para ser un niño tan pequeño, pues ella pensaba que por ahí él tenía unos 10 u 11 años. Sin embargo, Hibiki le aclaró que él ya tenía 16. La elfita quedó impactada, porque en ese mundo las personas se convierten en adultos a los 15 años, y ella no se esperaba que alguien del tamaño del prota ya tuviera esa edad. En fin, en la noche luego de que los chicos se comieran la liebre, Hibiki le comentó a Emalia que él venía de un lugar lejano llamado Japón. Sin embargo, la chica no lo conocía, lo que le confirmaba una vez más al prota que estaba en un mundo paralelo. La elfita, entendiendo que muy probablemente Hibiki estuviese asustado por estar solo y tan lejos de casa, le prometió que ella lo llevaría a la ciudad.
En fin, cuando ellos se acostaron a dormir, la elfita levantó una barrera. Sin embargo, todavía se preguntaba quién era el prota, pues apenas se acababan de conocer y él ya había bajado la guardia. Además de que ella nunca había visto ropa como la que lleva Hibiki. Rápidamente vemos que el prota soñó con algo de su pasado. Una vez cuando él le comentaba a sus amigos que él ya era un adulto, a pesar de que no había crecido mucho. Hibiki veía esto como algo no tan bueno. Sin embargo, para su amigo Taiki, el aspecto físico del prota era una cualidad, porque él volvía locas a las chicas mayores. En eso, Hibiki, en medio de su sueño, recordó que el último día de clases él iba a entrar al salón, cuando fue que una luz lo cegó y resultó en otro mundo. De repente, el prota despertó y al ver las lucecitas que lo rodeaban, las evaluó, dándose cuenta que esta era una barrera mágica creada para vigilar un área en específico. Esta era la confirmación de la confirmación que en efecto él estaba en un mundo paralelo, y como aún no sabía cómo volver a su mundo, decidió revisar sus propias estadísticas. Allí mostraba que su trabajo era evaluador, por lo que le preguntó a la voz guía qué era exactamente. Así esta le explicó que el evaluador era una ocupación de rareza de rango B y contaba con la habilidad de evaluar, la cual identificaba atributos y habilidades de un objeto. Como sea, el prota aún seguía bastante confundido, así que se fue a dormir. Al día siguiente, la primera que se despertó fue la elfita, y al ver a Hibiki, comenzó a penarse un poco porque quería decir que ella había dormido con un hombre, pero rápidamente se dijo a sí misma que eso era algo común en un grupo de aventureros. La cosa es que como Emalia nunca había estado en un grupo, no podía decirlo con certeza, y para empeorar su situación, se dio cuenta que el botón de su camisa se había soltado. En eso, Hibiki despertó y, bien inocente, quiso entregarle a la elfita el botón que se le había caído mientras soltaba el comentario de que ella tenía una gran pechonalidad. Pero gracias a esto, el pobre de Hibiki se ganó un gran golpe de la rubiecita. El prota casi se muere, si no es porque Emalia le da una poción. Pero en fin, de camino a la ciudad de Lowell, Hibiki pudo sentir que habían monstruos cerca gracias a su habilidad de Mapamundi. Emalia, al escuchar esto, quedó impresionada y sorprendida, porque esa habilidad contaba con una rareza de rango AAA. Hibiki no entendía por qué la chica se había puesto así, si su trabajo era de evaluador provisorio, y además la habilidad de Mapamundi solo le mostraba por donde él había caminado y si habían personas o monstruos cerca, nada más. La elfita no podía creer que Hibiki no se diera cuenta de lo útil que era su habilidad para sobrevivir, porque a cualquier aventurero le encantaría tenerla. En fin, en eso Hibiki detectó que por ahí cerca había una liebre astada de cristal, por lo que Emalia se emocionó de inmediato, porque esta liebre era muchísimo más valiosa que una liebre normal, porque su cuerno era difícil de conseguir y servía para hacer elixires, por lo que podrían venderlos hasta por 200 monedas de oro. Así, la elfita se arrastró al prota para ir a cazar la liebre. Hibiki, usando su habilidad de detección, consiguió saber que la liebre astada de cristal tenía una habilidad llamada escape y también detectaba presencia. Pero esto no sería un problema para Emalia, porque ella podía anular el sonido y anular el olor. Esto se le hizo increíble al prota, pero Emalia, sabiendo que el increíble allí era él, decidió proponerle formar un grupo ellos dos. La cosa es que Hibiki no alcanzó a escuchar bien, entonces ella rápidamente se arrepintió y se dijo a sí misma que no era que ella necesitara de nadie ni que se sintiera sola, por lo que decidió conseguir el cuerno de la liebre de cristal para que el prota le pidiera que lo dejara unirse a su grupo. De esta manera, la elfita, determinada con la protección de los espíritus, convirtió el viento en una flecha y la disparó justo al animal, pero resulta que la liebre se escapó. La chica quedó devastada de que el monstruo hubiese podido escapar de su flecha a máxima velocidad, así que ya se iba a rendir, pero a Hibiki se le ocurrió una idea. De esta manera, ellos atrajeron a la liebre y la encerraron con un muro de tierra. La única salida del monstruo era por donde estaba Hibiki, entonces la liebre no dudó en salir por allí. Sin embargo, de la nada apareció una flecha de Emalia, acabando con el animal. La elfita no podía creer lo fácil que había sido, pero por su lado, Hibiki estaba sorprendido porque su nivel de trabajo había aumentado. Como sea, la rubiecita estaba súper feliz porque habían logrado su objetivo. Sin embargo, en eso, una vez más, el botón de su camisa salía volando. Enseguida vemos que un dios felicitó al prota por haberlo hecho bien, pero la cosa es que este era solo el tutorial, por lo que él solo rezaba para que la vida de Hibiki estuviese llena de bendiciones. Por otro lado, vemos que una chica llamada Ibel acababa de registrarse como aventurera, por lo que la recepcionista le recomendó mirar algunas visiones, pero ella ya sabía a lo que se iba a dedicar, y era buscar cierta cosa en particular. Más tarde, el prota y la elfita llegaron a la ciudad, pero para que Hibiki no llamara tanto la atención, Emalia le puso su capa. Sin embargo, le prometió que él se podría comprar ropa nueva con el dinero que ganaran del cuerno, porque al menos les darían 200 monedas de oro, y con eso hasta les sobraba para comprar armas y una armadura. Como Hibiki no sabía cuánto valía una moneda de oro, el asistente de estado le explicó que una moneda de oro equivalía a unos 10.000 yenes.
Esto era demasiado dinero, y fue entonces cuando el prota entendió la razón por la cual a Emalia le brillaban tanto los ojitos de esa forma. Como sea, la rubiecita, al darse cuenta que Hibiki era un ignorante sin sentido común, le pidió que tuviera cuidado con decir cosas que lo delataran, porque había mucha gente mala por ahí que intentaría aprovecharse de él. A pesar de la buena intención de Emalia, el prota solo pensaba que esa era la razón por la cual ella no tenía amigos. En fin, cuando ellos llegaron al gremio, unos aventureros se dieron cuenta que la elfita al fin había formado un grupo, pero el chico que la acompañaba, es decir, Hibiki, no parecía un aventurero, por lo que bromeando le preguntaron que si había empezado a trabajar de niñera, pero la rubiecita les contestó que, a pesar de su apariencia, el prota ya era un adulto. Este comentario le dolió un poquito a Hibiki, pero en eso un albino, perteneciente al grupo de Estandarte Plateado, le dijo al prota que no se lo tomara en serio, y le deseó buena suerte. En fin, como ellos iban a ir a vender un artículo, Joel, la recepcionista y vicemaestra del gremio, les preparó una sala privada para que hablaran con Vals Deliar, el maestro del gremio. La cosa es que cuando Hibiki vio que el hombre estaba todo musculoso, quedó sorprendido, y este no demoró en rasgarse la camisa para que el prota lo admirara bien. Como sea, el maestro del gremio le permitió a Hibiki que tocara sus músculos, pero las chicas, ya molestas por esto, los bañaron en agua fría. Yendo al asunto importante, Emalia les mostró el cuerno de conejo y el maestro del gremio le ofreció 400 monedas de oro por él. Esto era el doble de lo que la elfita había calculado, por lo que Hibiki estaba seguro de que ella estaba conforme, pero la rubiecita no era pendeja y comenzó a negociar, porque un mismo cuerno de esos, más pequeño, hace 3 años ya había vendido por 230 monedas de oro, y el cuerno que ahora ella le está ofreciendo es el triple de grande, por lo que mínimo ese cuerno valdría unas 800 monedas de oro. El maestro del gremio no podía pagar tal cantidad, así que le ofreció 550 monedas, pero esto no era suficiente para Emalia. De esta manera, ellos comenzaron a negociar. Él llegó a un punto donde la elfita le dijo a Vals que tal vez el gremio de aventureros de la capital le daría un mejor precio. Así, él puso su última oferta en 700 monedas de oro y cerraron el trato. La cosa es que el maestro del gremio se había pasado de presupuesto, así que Joel, de castigo para que Vals no se volviera a pasar del presupuesto, le dijo que le iba a descontar la diferencia de su salario. En eso, a la elfita, una vez más se le reventó el botón de su camiseta, así que Joel echó a los chicos de la sala. En fin, poco después, Hibiki se enteró que su habilidad de tutorial nivel 1 ya podía subir de nivel, y que esta era otorgada a aquellos con una baja tasa de supervivencia, por lo que le permitía recibir la ayuda de Dios para aprender los conocimientos y habilidades para sobrevivir en ese mundo. Hibiki entendió que probablemente fue gracias a ese dios que él logró llegar hasta la ciudad, por lo que en su mente le agradeció, pero el dios le habló y le pidió que lo siguiera venerando, pues eso lo motivaba a trabajar más. El prota no podía creer que el mismísimo dios le estuviera hablando. Sin embargo, este le explicó que no podía hacerlo siempre, así que le prometió intentar ayudarlo en todo lo que pudiera, y cortó la comunicación, dejando a Hibiki con muchas preguntas. En fin, en eso a la elfita le llegó una carta, la cual era una solicitud de su pueblo natal, que ella no podía rechazar. Entonces, la rubiecita se disculpó con Hibiki por tener que irse de inmediato a la ciudad, y lo peor es que ella no lo podía llevar a él también. Por su parte, Ibel seguía buscando, pero nada que encontraba, así que decidió devolverse a la ciudad. Cambiando de escena, vemos que Hibiki no quería ser una carga para Emalia, sin embargo, aún así ella se preocupaba, así que le pidió a Joel que lo cuidara. De repente, llegó la hora donde ellos tuvieron que separarse, así que ella le dejó a Hibiki un mapa para que pudiera llegar a la posada donde ella se había estado quedando, y le dijo que tenía que preguntar por Tania. En fin, con respecto a la capa, Emalia se la había regalado a Hibiki, un regalo de despedida, pero él pensaba que ella lo necesitaría más, pues hace un momento a ella se le volvió a soltar el botón. Cuando la elfita escuchó esto, no tuvo más opción que salir huyendo apenada, porque no podía creer que él ya se las haya visto 3 veces. Mientras Emalia pensaba esto, se tropezó con Ibel, y cuando la moradita descubrió que ella se dirigía a su tierra natal, al país de los elfos, el reino de Fairnot, Ibel con una gran sonrisa mencionó que, coincidencialmente, ella también iba en esa dirección. Después de que Hibiki se separara de Emalia, estuvo casi todo el tiempo durmiendo, porque se le había acabado la batería de su celular, Dios no le había vuelto a hablar y aún no había encontrado la forma de regresar a su mundo. Incluso él intentó preguntarle a Joel, pero la semihumana, toda apenada, le dio la dirección de un local con final feliz. En fin, luego de que Tania le avisara a Hibiki que ya casi era hora de cenar, el prota le preguntó a su guía de estado qué era lo que podía hacer. Así, esta no le recomendó el combate en solitario, pero lo bueno era que ahora él tenía más títulos, y entre ellos estaba uno de seductor de mayorcitas. Aparte de eso, él también tenía nuevas habilidades técnicas, las cuales eran contrato y libro de medicina. Este último sonaba muy útil, porque Hibiki podía aprender su contenido con solo hojear sus páginas. Y si él quería hacer procedimientos médicos de alto nivel, entonces tendría que leer todo detenidamente. Lo único malo era que le tomaría bastante tiempo. A pesar de esto, Hibiki quiso leerlo, pero lo que no se esperaba era que el conocimiento se transmitiera a través de un shock eléctrico. Por otro lado, mientras las chicas iban camino al reino de los elfos, de la nada apareció una maid.
Su nombre era Stelia, quien en cuanto supo que Emalia volvería a casa, se adelantó para recogerla. Pero la elfita la había extrañado tanto que rápidamente la abrazó y la maid se sintió bendecida de poder ahogarse en esas dos grandes montañas, porque hace 5 años que no podía disfrutarlas. En fin, Emalia le iba a decir a la jefa de sirvientas que Ibel era una aventurera viajera. Sin embargo, la moradita aseguró que ellas dos habían formado un grupo. Este comentario hizo muy feliz a la rubiecita, pero por su parte a Stelia la puso súper enojada. Varios días después, el prota ya había terminado con su aprendizaje del libro de medicina. Entonces fue a comprarse una armadura y en el camino de regreso, gracias a su asistente de estado, ahora apodado Sisti, se enteró que cada habilidad tenía distintos métodos de adquisición. En fin, la cosa es que cuando él ya estaba en el gremio, llegó el alpinito que Hibiki había conocido el otro día, muy malherido. El chico no tenía un brazo, y para empeorar las cosas, el maestro del gremio, quien podía detener la hemorragia, no estaba en la ciudad. Joel le sugirió a los chicos detener el sangrado con otro tipo de magia sanadora, pero eso ellos ya lo habían intentado y no había funcionado. Entonces a Hibiki se le ocurrió que él podía hacer algo con lo aprendido del libro de medicina. Sisti determinó que sí había una posibilidad, entonces el prota rápidamente comenzó a revisar al albinito, y Sisti, con la ayuda del libro de medicina, pudo detectar veneno de Dierit en el cuerpo del chico. Este tipo de veneno estaba presente en hierbas venenosas, y esto era lo que impedía detener la hemorragia, por lo que a lo mucho le quedaban 5 minutos de vida. La única opción para que el albinito se sanara era que Hibiki restaurara su brazo por completo, incluso la parte que perdió, por lo que Sisti le recomendó usar cura superior y sanación perfecta. Pero para eso era necesario 650 puntos de magia, y el prota solo tenía 56. Hibiki de inmediato le explicó a los demás lo que estaba pasando, pero ninguno de los que estaban allí podían usar cura superior o sanación perfecta. Al prota en este punto no le servía de nada saber el tratamiento, pero de repente Sisti le recomendó usar contrato, el cual consistía en pedirle a sus aliados que le transfirieran puntos de magia temporalmente, y así él podría realizar el tratamiento con los puntos obtenidos. Así el prota les pidió a los que estaban allí que les transfirieran sus puntos de magia, pues esta era la única manera de curar al albino. Así 3 de ellos aceptaron el contrato, pero a Hibiki aún le faltaban puntos de magia, entonces Joel también se ofreció. De esta manera, con el contrato establecido, Hibiki logró los puntos que necesitaba, y de esta manera, primero usó cura superior para eliminar el veneno, y luego sanación perfecta para restaurarle el brazo. Así, el albinito Jade se salvó, pero el prota no demoró en desmayarse. Mientras él dormía, se soñó con Amane, cuando una vez ella lo estaba regañando por ponerse en peligro para salvar a otros, pues no había seguridad de que cuando llegara su turno, alguien lo salvase. Pero en eso, abruptamente fue despertado por Sisti, quien le avisaba de sus aumentos de nivel. En fin, de la nada, apareció Joel, agradeciéndole a Hibiki por haber salvado a su hermano menor. El prota quedó algo confundido, pero es que ellos eran hermanos de diferente madre. Hibiki aseguraba que él no había hecho la gran cosa, sin embargo, ella insistía en que aceptara su agradecimiento. Entonces él con una sonrisa lo hizo, y esto casi deja flechada a la gatita. En fin, lo importante es que Joel le había pedido a todos que mantuvieran el secreto, porque prácticamente nadie puede usar cura superior y sanación perfecta, y si la gente se llega a enterar, muchos de ellos intentarían aprovecharse del prota para ganar dinero, por lo que le recomendó a Hibiki unirse a un grupo de aventureros. El problema es que el prota no sabe cuánto tiempo él se va a quedar en la ciudad, y no puede hacer que alguien más cargue con ese problema. Joel, comprendiendo, le mencionó que entonces él podía contratar a un guardaespaldas, porque como sus habilidades no son de combate, así él estaría más seguro. Cambiando de escena, vemos que un hombre bestia estaba encerrado en una celda. Sin embargo, él le prometía a una niña que mataría a mordiscos a cualquiera que se le acercara. De esta manera, el prota fue a la compañía Devi para contratar a un guardaespaldas. Allí, Hibiki fue recibido por Ayaratan Devi, un rarito que apenas lo vio, pudo oler el aroma del dinero que el prota llevaba. En fin, él le presentó al prota unos candidatos, pero Hibiki los despachó a todos, porque aunque tenían buena fuerza, no tenían nada de puntos de magia, y en una emergencia a él le gustaría poder usar cura superior y sanación perfecta. De repente, Dios le dijo a Hibiki que podía buscar él mismo, entonces él decidió seguir su consejo. Mientras Ayaratan guiaba al prota, le pidió que le dijera exactamente lo que buscaba, pues podía percibir el delicioso aroma del dinero que él tenía. Hibiki, un tanto confundido, evaluó al chico y vio que, en efecto, él tenía una habilidad que le permitía olfatear el dinero en cualquier persona que en poco tiempo fuese a hacer una fortuna. De repente a Hibiki le llamó algo la atención, sin embargo a Ayaratan Devi no se la recomendaba, porque allí solo estaban personas que no eran aptos para trabajar ni para pelear, y que por distintos motivos no podían volver a su tierra natal. Hibiki, al escuchar esto, pensó que entonces ellos estaban en la misma situación que él, así que decidió verlos. Pero la cosa es que esto hizo que el chico casi se muriera porque ahora el aroma de dinero que el prota tenía se había vuelto más intenso. La actitud de Ayaratan le daba un poquito de miedo al prota, pero en eso él vio a un lobo encerrado, así que le preguntó al chico por la causa.
A Yaratan le explicó que él había sido encerrado por haber causado un alboroto intentando proteger a la niña que estaba a su lado, y aunque en realidad todo había sido un malentendido, las reglas eran las reglas. De repente, Sisti los evaluó y el ojo experto de Hibiki detectó que había una falsificación de atributos. El prota no recordaba para qué servía esta habilidad suya, entonces activó diccionario y leyó allí que esta era una habilidad que otorgaba a un dios cuando le daba la gana, y que también era el ojo evaluador más potente del mundo, porque podía desentrañar la verdad oculta detrás de todo. En fin, Sisti, ahora con el ojo experto, volvió a evaluarlos una vez más, y ahora sí Hibiki se enteró que el lobo se llamaba Cloud de Abras. Tenía una especie de maldición invisible, y lo más importante era que él era un héroe de nivel 95. Por su parte, la niña, Lillian Roach, también tenía unas estadísticas impresionantes. Su trabajo era de sabia y tenía una cosa que se llamaba Santuario Salvaje. Pero la cosa es que como un humano no podía controlar esta habilidad, conducía a la autodestrucción. Y lo más impresionante era que esta habilidad era otorgada por Dios como una prueba. Hibiki al saber esto se puso un poquito indignado con el rubio, pero no había nada que hacer, pues esta era una prueba para los sabios. En fin, como sea, ambos chicos tenían una buena cantidad de puntos de magia, por lo que eran perfectos para Hibiki. Así que Sisti le recomendó usar al prota la habilidad técnica medida de alivio nivel 1, pues con esta, dependiendo del nivel, podía liberar a Cloud de la maldición. De esta manera, Hibiki le dijo al chico que se los llevaba, y él casi se vuelve loco por el aroma al dinero. En fin, más tarde, el lobito estaba un poco a la defensiva con el prota, por lo que Hibiki le pidió que se calmara y le aclaró que él nunca le haría nada malo a una niña. Sin embargo, a él se le haría todo tipo de cosas. Esto puso a Cloud en alerta, sin embargo el prota solo quería curarlo, y para eso necesitaría la ayuda de Lillian. De esta manera, Lillian hizo un contrato con Hibiki, y así el prota pudo usar sanación perfecta, lo que le devolvió al lobito los brazos y la pierna que él había perdido. Lillian, al ver que Cloud ya estaba curado, rápidamente lo abrazó, y el lobito no tuvo más alternativa que agradecerle al prota. Hibiki le preguntó al lobito que cómo se sentía, entonces él le contó que hace un minuto se sentía muy pesado, y aunque ahora ya está mejor, todavía no está en su mejor forma. El prota le comentó que era lógico, pues eso era culpa de la maldición. Sin embargo, esto dejó asombrado al lobito, porque ni siquiera un evaluador puede ver la maldición que él tiene. Hibiki le explicó que él podía ver que él era un héroe y que Lillian se convertiría en una sabia porque Dios le había dado la habilidad del ojo experto. En fin, Hibiki, para poder romper la maldición de Cloud, activó la medida de alivio, por lo que de repente el lobito fue encadenado y del cielo salieron unas tijeras gigantes. Parecía que estas amenazaban la vida de Cloud, pero lo único que hicieron fue cortarle una de las muchas cadenas que él tenía. Esto dejó algo decepcionado a Hibiki, pero es que como él tenía la habilidad en nivel 1, no se puede esperar nada más. Como sea, aunque solo quitándole una cadenita, Cloud recuperó parte de su fuerza, así que se arrodilló ante Hibiki, le pidió perdón por su falta de respeto y le explicó que desde que lo maldijeron, perdió su fuerza, su reputación e incluso su alma. Pero ahora está profundamente agradecido con él, así que el lobito le pidió a Hibiki que le concediera el honor de hacer la ceremonia de lealtad, el cual era un ritual donde Cloud juraba proteger al prota y estar siempre a su lado. Hibiki no tenía ningún problema con eso, entonces Sisti le recomendó usar contrato para la ceremonia de lealtad, pues así se garantizaría el cumplimiento de las dos partes, y además Cloud estaría súper feliz. El prota, al saber esto, aceptó la sugerencia, y luego de hacer el contrato con el lobito, este nombró a Hibiki Manabe como su señor, entregándose a él en cuerpo y alma, y jurando protegerlo por el resto de su vida. Enseguida, Hibiki aceptó el juramento de Cloud, y como los espíritus de la luz aceptaron el contrato de lealtad, en las manos tanto de Hibiki como de Cloud apareció su emblema. Por otra parte, vemos que Emalia seguía viajando, pero como Estilia ya estaba cansada, ellas decidieron parar para descansar en unas aguas termales que había un poco más adelante. La maid se puso súper feliz, porque así ella podría contemplar las fabulosas montañas gemelas, pero al ver que Ibel también podría verlas, rápidamente se retractó y le comentó a Emalia que si ellas se bañaban, estarían desprotegidas, y bajar la guardia con desconocidos era muy peligroso. Emalia creía que su maid estaba exagerando, pero esta le aseguró que no podían ir a las aguas termales, porque la elfita no podía estar desnuda con Ibel como si fueran amigas. La cosa es que esta razón hizo que Emalia ahora se decidiera de una vez por todas ir a las aguas termales. Volviendo con el prota, él les había explicado todo lo de sus puntos de magia y el por qué los había comprado. Entonces ellos, entendiendo la situación, hicieron el contrato con Hibiki, y ahora la habilidad técnica Grimorio del prota había subido de nivel. De repente, el lobito le preguntó a Hibiki que si acaso estaba hablando con alguien. Entonces él le contó que era con Sisti, una voz que le enseñaba todo. Cloud, al saber esto, quedó conmocionado, porque si él tenía la habilidad de tutorial, entonces también tenía el título de perdido en un mundo paralelo. Al prota le sorprendió que el lobito supiera de esto, pero aunque Cloud no tiene muchos detalles al respecto, él había escuchado que existían las personas de mundos paralelos. Lillian, por su parte, no tenía ni idea qué era eso de un mundo paralelo. Entonces el lobito se le hizo fácil y le explicó que Hibiki había ido desde muy lejos y lo salvó. Como sea, esa nueva información de Hibiki no afectaba la lealtad de Cloud. Sin embargo, todavía le costaba creer que el prota tuviera una habilidad tan milagrosa otorgada por un dios.
Hibiki no sabía que fuera tan asombrosa, y a pesar de que el rubiecito aseguró que Cloud estaba exagerando, en realidad él andaba atontado porque usó un tercio de su poder para darle esa habilidad a Hibiki. En fin, volviendo al tema principal, resulta que en ese mundo hay 11 dioses, y el prota está conectado al dios principal, y solo él podía otorgar el tutorial y el ojo experto. Al lobito no le extrañaba que ese dios se haya fijado en Hibiki, pero el prota opinaba que si se había fijado en alguien, esos serían él y Lilian, porque la habilidad de Santuario Salvaje era una muy cruel. Cloud no había escuchado sobre esta habilidad, y Lilian tampoco sabía qué era. Entonces Hibiki les explicó que la chica tenía una habilidad que la destruía con su inmenso maná. De repente, Lilian se puso a llorar, porque por culpa de esa habilidad, su familia la había repudiado y la había vendido para pagar una deuda. Hibiki, al saber esto, mencionó que entonces la culpa era del dios principal por haberle dado esa tal habilidad, pero Cloud le explicó que eso no era así, sino que muy probablemente fue la diosa de la magia quien le dio esa habilidad a Lilian, pues ella se encargaba de todo lo relacionado con la magia. En el mundo de los dioses, el rubiecito mencionó que eso era así, pero no demoró en ser castigado por la diosa. Ella le explicó a Hibiki que aunque la niña estaba sufriendo por esa habilidad, lastimosamente cuando se otorgaba una, ni siquiera ellos podían quitarla fácilmente. La cosa es que, por suerte, Hibiki tiene una de las habilidades que ella otorga, la que se llama Grimorio, y con ella el prota puede ajustar los puntos de magia a la chica y la potencia de su magia. Aún así, la diosa le advirtió a Hibiki que no se confundiera, pues ella no le iba a ayudar todo el tiempo, y le explicó que al usar Grimorio se iniciaría el sistema de administración automáticamente. En eso, el rubiecito le pidió perdón a la diosa, pero ella no pensaba perdonarlo, y al contrario, quería meterlo a una doncella de hierro, pues su plan era matarlo, a ver si él volvía a reencarnar como un dios serio. Mientras Hibiki oía este desmadre, él le dijo a los chicos que la diosa había dicho que todo iba a estar bien. La cosa es que al parecer el rubiecito sí murió, porque Sisti le avisó al prota que tutorial y ojo experto no se encontraban disponibles temporalmente, por lo que Sisti solo podría ayudarlo con los datos que ya poseía. Por su parte, vimos que la diosa creía que ya había visto antes a Hibiki. En fin, volviendo con el prota, él activó su habilidad de Grimorio, y así apareció una gatita blanca súper adorable. Ella se llamaba Bene, y la diosa de la magia la había enviado para enseñarle a Lilian a controlar la magia. En eso, tanto la chica como el prota no resistieron a tan linda criatura y comenzaron a acariciarla, pero esto despertó los celos del lobito, porque Hibiki nunca lo había acariciado. Como sea, la gatita era una bestia sagrada poderosa, y resulta ser que era el mismo Grimorio que el prota había convocado. De repente, Hibiki volvió a acariciarla una vez más, y esto ahora sí desató la furia del lobito. Sin embargo, tuvo que disculparse rápidamente. Por otro lado, más tarde las chicas ya estaban en las aguas termales, y Stella estaba súper embobada, mirando las fabulosas y perfectas montañas gemelas. Pero en eso, Emalia le preguntó que si sabía cuál era el asunto urgente, por la cual su padre la llamaba. La cosa es que la maid no sabía. De repente, Ibel se levantó, y no quería que nadie le lavara la espalda, lo que dejó a Emalia algo decepcionada. Stella, mientras estaba algo embobada con las grandes montañas, le dijo a su ama que lavarse la espalda en el baño no la convertiría en amiga de Ibel. La cosa es que la moradita escuchó esto, entonces le dijo a Emalia que le lavaría la espalda, pues al fin y al cabo ya son amigas. Al día siguiente, Hibiki le compró una armadura a Cloud, y resulta que el lobito, a pesar de ser un héroe, no usaba una espada, sino que usaba una lanza, porque para su cuerpo todo grandote le era más fácil manejar una. Sin embargo, esta no era la única rareza de Cloud, porque él tampoco usaba una armadura completa, sino que solo cubría los puntos vitales, y la razón era que si lo hacía se moriría del calor. En fin, luego Lilian se compró una capita por 25 monedas de oro, y aunque a Hibiki se le hizo algo caro, Cloud aseguraba que esta era una verdadera ganga. La chica estaba un poco triste, porque su artículo había salido bastante caro, pero Hibiki le aseguró que su seguridad era más importante que el dinero, por lo que ella podía comprar lo que quisiera. A pesar de que el prota le dijo esto a la niña, por dentro sí estaba preocupado porque si no hacen alguna misión pronto, entonces se quedarían en la pobreza. La cosa es que Bene también quería comprarse algo, así que el prota terminó comprándole un collar que valía otras 15 monedas de oro. Más tarde empezó la hora de entrenar la magia básica, y aunque Hibiki se quejó porque él quería salir a ganar dinero, la gatita le dijo que se callara, porque a diferencia de Cloud, él y Lilian sí necesitaban aprender los fundamentos de un aventurero, aprender todo lo básico y sobre todo la magia. Así que Hibiki debía dejar todo en sus patitas, ya que él era su Grimorio. El prota aún no entendía eso del Grimorio, entonces Sisti le explicó que era una habilidad técnica de rareza AA, la cual le permitía adquirir conocimientos y habilidades mágicas de ese mundo. Hibiki, al saber esto, se emocionó porque entonces él podría pelear con magia. Sin embargo, eso no era así. Él solo aprendería magia para usar en el día a día. Esta noticia casi mata a Hibiki, pero dejando esto de lado, la clase comenzó con el objetivo de poder controlar la magia de Lilian, y como necesitaban registrar a Hibiki como la persona a su cargo, Bene le mordió el dedo. En este momento, los puntos de magia de Lilian estaban intactos, sin embargo su poder mágico ofensivo se había reducido a un 10%, y con el entrenamiento liberarían su poder poco a poco.
Por su parte, Hibiki tenía que aprender a circular maná, lo que consistía en que dos personas se tomasen de la mano y sintieran el flujo de la otra persona, por lo que de esta manera el prota aprendería a cómo controlar ese flujo. Hibiki no estaba entendiendo mucho, entonces la gatita, para hacérselo fácil, le dijo que Cloud le enviaría maná. Eso era todo. De esta manera, ellos dos se dieron la mano, y Bene le advirtió al lobito que le enviara solo un poco, porque Hibiki no resistía la magia. La cosa es que el héroe se pasó, y Hibiki comenzó a ver los recuerdos del lobito. En ellos estaba una elfita llamada Anastasia, y Cloud la consideraba la elfa más hermosa que él había conocido. Resulta que él ha estado al lado de la chica desde que era pequeña. Ella le ha enseñado muchas cosas, han peleado, llorado y reído juntos. El lobito pensó que seguiría así para siempre, pero un día la elfa enloqueció y mató a todos. Volviendo al presente, Hibiki despertó, y aunque al principio estaba un poco confundido porque pensaba que él era Cloud, rápidamente recuperó la cordura. En ese instante, el prota no sabía por qué creía que era el lobito. Entonces Lily le explicó que eso fue porque él se adentró mucho en el subconsciente de Cloud. El héroe se disculpó con el prota por haberle enviado demasiado maná. Sin embargo, para Bene una disculpa no sería suficiente, así que comenzó a regañarlo. Como sea, la gatita quería saber si el prota había visto algún recuerdo interesante del lobo cuando estuvo en su subconsciente, algo como que mojara la cama o se tropezara con algo. El prota le aseguró que él había visto algo precioso, pero que no recordaba exactamente qué. Esto aburrió a Bene. Sin embargo, Hibiki quedó pensando en que parecía como si el lobito estuviese llamando a alguien. Días después, el prota siguió aprendiendo magia para el uso cotidiano, pero la cosa es que al parecer los espíritus tendrían que ayudarlo para que él aprendiera, por lo que si Hibiki emitía maná mientras hacía los quehaceres, los espíritus del fuego y del agua recogían el maná que él emitía y cuando estuviesen satisfechos le enseñarían al prota la magia cotidiana. Por ahora, el prota está haciendo las tareas por iniciativa propia, y aunque él no sabe si eso vaya a funcionar, Sisti le aseguraba que él solo debía entrenar. En eso llegaron Cloud y Lilian. Sin embargo, el lobito, sin darse cuenta, botó una cubeta de agua. Así que se disculpó con el prota, pero él le dijo que era algo adorable que un antiguo héroe fuese algo torpe. En fin, Hibiki siguió limpiando, y se emocionó tanto que hasta limpió el corredor. Entonces Tanya, al ver que todo estaba tan reluciente, le dijo al prota que ella le daría una ración de comida extra. La cosa es que Cloud una vez más mostró su torpeza y volvió a derramar otra cubeta de agua. Días después, Lilian ya estaba avanzando en sus lecciones de magia, por lo que Hibiki estaba muy contento. Sin embargo, Cloud le comentó que él también debería aprender. El único problema era que el prota no sabía cómo usar la espada. No obstante, el lobito le aseguró que él necesitaba un arco y una flecha. De esta manera, Hibiki comenzó a practicar con su nueva arma, pero ninguna de sus flechas llegaba al objetivo. Y aunque siguió todas las recomendaciones de Cloud, no pudo acertar ni una en el blanco, por lo que Hibiki no podía entender cómo Emalia podía usar esa arma con tanta facilidad. Como sea, Hibiki quería descansar un poco, porque tenía las manos súper lastimadas, pero el lobo le dijo que él no necesitaba descansar, pues él tenía su libro de medicina. Así Hibiki, como un esclavito, siguió entrenando, y por su parte, Emalia se preguntaba qué estaría haciendo el prota, porque si él viera que ella estaba con una amiga, se quedaría súper sorprendido. La elfita estaba de súper buen humor, pero en eso llegaron a una bifurcación del camino. Emalia sabía que el camino de la derecha era un atajo, sin embargo, iba a evitarlo, porque más adelante había una fortaleza en ruinas, y los rumores decían que si alguien se acercaba, las almas errantes le hacían travesuras. Estelia, al escuchar esto, le dio mucho miedo. Sin embargo, la moradita no conocía esta palabra, y en cambio, sonándole interesante, decidió ir, pues en esa clase de lugares solían encontrarse tesoros. Emalia, al escuchar la palabra tesoro, decidió acompañar a la moradita, porque se estaba quedando sin dinero. La maid le preguntó a Emalia por el dinero que había ganado por el conejo. Sin embargo, ella le explicó que no podía salir con tanto dinero encima. De esta manera, ellas dos comenzaron a seguir a Ibel. No obstante, la moradita, llamándolas amigas, les dijo que tenían que permanecer juntas y que no debían preocuparse. Obviamente, esto hizo súper feliz a Emalia, pero a la maid no tanto. Volviendo con Hibiki, él estaba cocinando una sopa, pero estaba quedando un tanto insípida. Entonces, Lilian le trajo un poco de sal y pimienta, y ahora sí la sopa había quedado lista. Los chicos tenían una cena abundante y deliciosa. Sin embargo, cuando el prota probó uno de los hongos, se dio cuenta que Cloud no los había limpiado bien como le había dicho. Y ya que estaba hablando de eso, también recordó que al final el lobito nunca le trajo las manzanas que él le había pedido que pelara. Resulta que cocinar no es lo de Cloud, y para empeorar las cosas, él estaba escondiendo detrás suyo las manzanas todas destrozadas, por lo que Lilian regañó al lobito, pues él no debería esconder sus errores. Por su parte, a Hibiki se le hacía extraño, entonces le preguntó a Cloud que si acaso los aventureros no troceaban los monstruos para comerlos. El lobito, súper orgulloso, le contestó que por supuesto que sí, y que podía contar con él para trocear monstruos, pues él lo haría de manera impecable. Sin embargo, Hibiki le dijo que entonces, a pesar de eso, él no sabía usar un cuchillo de cocina.
Este comentario destrozó a Cloud y le aseguró que todo era culpa de la maldición y que él le sería de aún más utilidad cuando la rompiera. Hibiki y Lilian bromearon diciendo que ya querían ver ese día llegar, pero dejando esto de lado, el prota le preguntó a Cloud que si no sabía quién le había enviado esa maldición, a lo que el lobito le contestó que no. Más tarde, el prota reflexionaba en que en su mundo habían cosas que eran mucho más fáciles, por lo que tenía que esforzarse cuanto pudiera para volver pronto a casa. Sin embargo, en eso Sisti le informó que él ya había aprendido limpieza burbujeante y que además le recomendaba usar Mapamundi. Fue de esta manera que Hibiki se dio cuenta que se acercaba un monstruo llamado Jabalí Embestidor, pero esto no supuso ningún problema, porque Cloud acabó con él. El prota quedó bastante impresionado con las habilidades del héroe. La cosa es que Cloud le mencionó que el olor a sangre podría traer a más monstruos, por lo que deberían deshacerse del cadáver, pero ahora entonces era turno de que Lilian brillara. De esta manera, la nena, con su magia de agua, aisló el olor de la sangre del jabalí. Enseguida, al lobito se le ocurrió la idea de enseñarle a Hibiki a trocear un monstruo, pero el prota no quería y pensó que Cloud se estaba vengando de él por haberse burlado un poco antes. Cambiando de escena, vemos que las chicas llegaron al tal castillo. Entonces, Emalia y su maid se adelantaron a buscar el tesoro. Evel, por su parte, sacó su espejito y se dio cuenta que, sin duda, en esa zona habían almas errantes, pero no lo que ella buscaba. En eso, las elfitas gritaron, y mientras Emalia estaba eufórica por haber encontrado un montón de tesoros, Estelia estaba en un paraíso de montañas gigantes. Resulta ser que ellas estaban siendo afectadas por una niebla rosada, y por alguna razón a la moradita no le afectaba. Entonces la chica con su magia se deshizo de los culpables. Volviendo con Hibiki, él al fin había terminado de trocear el monstruo, y como ahora podía usar limpieza burbujeante, obviamente quiso probarla. A los tres chicos les dio un poquito de miedo, pero Hibiki les aseguró que no iba a hacer nada del otro mundo, y rápidamente usó su hechizo en el lobito. Cloud quedó reluciente, hasta con pelo pantene, y lo mejor es que también le quitó el cansancio. Días después, Hibiki ya se estaba quedando sin dinero, por lo que ellos tendrían que hacer encargos para el gremio, y comenzarían aceptando misiones de rango F. La cosa es que cuando ellos ya estuvieron registrados como un grupo, Cloud trajo un montón de misiones, porque si iban a realizar encargos con una paga baja, entonces tendrían que hacer varios a la vez. De repente, Mitri puso en el tablón aún más misiones. Sin embargo, estas no eran del rango del prota, porque a pesar de que era una simple misión de captura, la dificultad aumentaba porque la única pista que tenían era una cola. Hibiki tenía curiosidad por saber qué había hecho esa persona, entonces la rosadita le explicó que era un bandido que asaltaba a la gente adinerada. En fin, como este no era asunto de Hibiki, ellos rápidamente se dispusieron a hacer los encargos. Así poco después vemos que Hibiki estaba cazando un conejo, y aunque le tomó varios intentos con el arco y la flecha, al final lo logró, por lo que Cloud lo dio por aprobado. En eso llegaron Lilian y Bene, que ya habían terminado de recolectar las hierbas. Entre ellas había una fruta llamada mechica chica, que servían para marcar el camino si se perdían en las montañas, pues cuando se caían, dejaban un líquido arcoíris. En fin, los chicos decidieron descansar un rato, y Hibiki no pudo evitar pensar que él llegó a ese mundo justo antes de las vacaciones de verano. Incluso, él y sus amigos habían hablado de ir a algún lado juntos. Sin embargo, él aún no sabe cómo regresar a su mundo, por lo que de alguna manera tiene que encontrar alguna pista. Por otro lado, ya en la noche, el viaje de las elfas estaba por terminar, porque ya estaban muy cerca de la frontera. Sin embargo, Evel, a pesar de todo ese tiempo y trayecto que ha recorrido, aún no ha conseguido nada, y se preguntaba dónde habrá ido a parar el alma de esa mujer. En eso, Emalia le quiso dar a la moradita, en señal de su amistad, un amuleto de viaje, que servía para que, si alguna vez le pasaba algo malo a Evel, los espíritus le avisarían a la elfita, y entonces ella iría a ayudarla. Evel agradeció el presente, pero por dentro solo pensaba que seguiría fingiendo que era amiga de la elfita solo por un rato más. Al día siguiente, Hibiki y su grupo ya habían ganado bastante dinero con los encargos que habían hecho. Sin embargo, el prota nunca pensó que la rosadita fuera a dudar de ellos, porque según ella, un grupo de rango F nunca habría podido conseguir todos sus encargos en tan poco tiempo. En fin, en eso Hibiki se encontró con Vals, quien acababa de volver a la capital, pero al ver que Hibiki aún no había ganado el músculo que tanto quería, decidió enseñarle una forma efectiva. La cosa es que el lobito no lo iba a permitir, porque según él era el encargado de entrenar a Hibiki. Vals estaba decidido a convertir al prota en un adulto. Entonces, luego de varias provocaciones entre ellos, comenzaron a pelear. Por su parte, Hibiki notaba que, al parecer, Cloud estaba perdiendo. Entonces, mirando los atributos de Vals, se dio cuenta que él era increíblemente fuerte. Cloud estaba a punto de perder, pero de alguna manera pudo poner distancia entre ellos dos. Y cuando estaban decididos a dar el golpe final, Jewel apareció y con su cascada gélida acabó con los dos. De repente apareció una mujer gritando que alguien la había robado. Y hablando de robo, Lilian se dio cuenta que Hibiki ya no tenía el bolso.
La chica gato mencionó que eso podría ser obra del bandido del que les habían informado hace poco. Sin embargo, no tenían mucha información sobre él. Lo único es que le daba a su cola forma de serpiente o la usaba para hacer cosquillas y que sus objetivos siempre eran personas adineradas. De repente, a Bene se le ocurrió una idea. Entonces, Hibiki tuvo que trasvestirse y fingiendo ser una chica pudiente, él y Lilian fueron a una cafetería a comprar algunos panqueques. La cosa es que a Hibiki le dolía ver lo bien que él se veía vestido de chica, y para terminarlo de rematar, tanto Lilian como Sisti le dijeron que se veía preciosa. Resulta que el plan de ellos es actuar como cebo, dejando su billetera a la vista para que Cloud atrape al bandido, pero el lobito estaba siendo demasiado obvio. Poco después, cuando la mesera trajo el encargo y se retiró, Cloud se dio cuenta que ella era la ladrona. Sin embargo, lo que la chica no sabía era que en la bolsa que ella se había llevado había una de esas frutas que dejaban rastro arcoíris, lo que quería decir que el plan de Hibiki había funcionado. De esta manera, ellos, siguiendo el rastro, llegaron a una especie de bar subterráneo. La cosa es que en eso pasó un encapuchado, y por consejo de Cloud, Hibiki decidió evaluarlo. Así, poco después, ellos emboscaron a la chica y le pidieron que devolviera lo que había robado. Ella trató de hacerse la inocente, que no sabía de lo que estaban hablando. Entonces el prota le reveló que él ya sabía todo porque era un evaluador. Provisorio, pero evaluador. Fauna, al ver que la habían descubierto, se quitó la capucha y de manera orgullosa mencionó que ella era la gran Fauna, la bandida con una cola hermosa. Cloud quedó impresionado porque resulta ser que transformar la cola era una habilidad muy rara entre los hombres bestia. Sin embargo, la rubiecita, restando la importancia, mencionó que al parecer Hibiki había intentado atraparla con esa billetera señuelo, pero para la mala suerte del prota, ella terminó llevándose también la verdadera, aunque lo que tenía no valiera mucho. De inmediato, Hibiki se dio cuenta que la ladrona le había robado justo en el momento en el que él había estado en el bar, lo que quería decir que ella los había llevado hasta ese callejón a propósito. Fauna, con una sonrisa traviesa, decidió irse, no sin antes dejar que algunas cosas le cayeran encima a Hibiki. La cosa es que Cloud protegió al prota y le pidió que siguiera a la chica. Entonces, él así lo hizo, pero cuando ya la iba a atrapar, él cayó en otra trampa, quedando colgado de un pie. A la rubiecita le costaba creer que un evaluador cayese en una trampa tan obvia, y alardeando dijo que ella había olvidado mencionar que también era experta poniendo trampas. En fin, la cosa es que en eso, ella se dio cuenta que Hibiki era un chico, así que le preguntó que por qué se había trasvestido. Hibiki le explicó que fue para intentar atraparla, pues había oído que sus víctimas eran personas adineradas. Sin embargo, la rubiecita todavía no podía conectar que tenía que ver una cosa con la otra. Como sea, toda esa situación a la rubiecita se le hacía bastante interesante, así que al ver la cara del prota, decidió ayudarlo, pero con una condición, y era que él tenía que evaluar unas cosas para ella. De esta manera, Hibiki poco después evaluó un anillo que era totalmente real, un collar de perlas que era una falsificación y una daga de plata ceremonial que, aunque no tenía mucho filo, en el lugar adecuado podían pagar bien por ella. Fauna, al ver que el prota lo había hecho bastante bien, por último le mostró una especie de brazalete de madera. Hibiki le explicó a Fauna que ese brazalete tenía un diseño muy querido por los hombres bestia, el cual era una muestra de bendición o afecto, y tenía algo que se llamaba el mensaje de Diana. De repente, la chica zorro se alteró y le preguntó a Hibiki qué decía el mensaje. Entonces, él le dijo que allí decía, gracias hermana. Rápidamente, la rubiecita admitió que ese brazalete se lo había dado su hermana menor, y ella siempre quiso saber qué era lo que decía, por lo que se lo mostró a muchos evaluadores. Sin embargo, ninguno pudo hacer nada. Como sea, para Fauna tenía sentido que solo dijera eso, porque al fin y al cabo su hermanita no sabía escribir, y ella en realidad quería creer que eran letras dedicadas a ella. Aún así, Fauna, viendo que el prota pudo descifrar lo que decía, entendió que quizás él no evaluó las letras, sino el sentimiento que su hermana le había puesto. Hibiki le preguntó a la rubiecita que si su hermana sabía que ella era una ladrona. Sin embargo, esta le contestó que su hermana ya había fallecido, pues había quedado atrapada en una batalla que se había desencadenado en su hogar. De esta manera, el rumbo de la conversación cambió, pues Fauna le preguntó al prota que de dónde venía, a lo que él le contestó que él era de un lugar muy lejano. Fauna le recomendó a Hibiki que si tenía un hogar debía volver a él, porque si lo llegase a perder, como ella lo hizo, entonces tal vez él nunca podría volver. En fin, antes de que la rubiecita se fuera, ella le comentó al prota que si Cloud era del mismo lugar que ella, entonces de seguro tendría un pasado doloroso. Dejando las charlas profundas de lado, Fauna le devolvió a Hibiki el dinero que le había robado y le dio un besito, mencionando que ella esperaba volver a verlo, otra vez con ropa de chica. Cuando Hibiki volvió a la posada, Tanya intentó quitarle la marca de labial que le había dejado la chica, pero esta no salía con nada.
En fin, dejando esto de lado, Valls comentó que en el gremio de la capital él había escuchado que había un nuevo grupo que subía a nivel a una velocidad asombrosa, por lo que el rey les había encargado eliminar a los no muertos. Y el grupo se hace llamar Matacadáveres, y como ellos están yendo desde el este hacia el oeste, tal vez pasen por su país algún día. Hibiki al escuchar esto casi se muere de miedo, porque entonces eso significaría que allí también hay no muertos. No obstante, Valls le dijo que no tenía nada que preocuparse, pues él estaría bien si sacaba algo de músculo. Ya en la noche el prota reflexionaba en que el mundo era bastante enorme, por lo que mencionó que él quería viajar y conocer a todo tipo de personas, como por ejemplo a la persona que más sepa en todo el mundo. Cloud al escuchar esto, comentó que entonces Hibiki se refería a un sabio. La cosa es que los únicos activos eran los sabios de los 3 mundos, quienes habían reinado más de 500 años. El lobito le preguntó a Hibiki que por qué quería conocer a un sabio. Entonces, él le explicó que era porque quería regresar a su mundo. Esta afirmación entristeció a Lilian, porque eso quería decir que entonces un día Hibiki se iba a ir. El prota trató de calmarla y decirle que eso no era así, pero en su mente sabía que si él volvía a su casa, él se iba a ir de ese mundo, y por lo tanto tendría que despedirse de todos. Aunque Cloud le aseguró al prota que podía estar tranquilo, pues él lo protegería hasta que llegara ese día, Hibiki quedó algo pensativo. Por otro lado, Emalia ya sabía que pronto irían a buscarlas, pues los espíritus del bosque se lo habían dicho. Evil, bastante desinteresada, mencionó que eso era bastante conveniente. Sin embargo, la elfita le contó que eso no era así, porque los espíritus solo le contestan cuando ella les pregunta algo. Sin embargo, solo una vez, un espíritu le habló por decisión propia, y eso fue cuando Hibiki llegó a ese mundo. A la moradita le interesó esto, entonces cuando ella supo que eso había sucedido en el bosque de Lowell, decidió devolverse, pues pensaba que si Emalia no hubiera escuchado la voz de un espíritu, entonces era probable que fuera la del alma de esa mujer. Días después, la moradita terminó desviándose mucho, pero al parecer ya había encontrado el sitio correcto. Sin embargo, como si estuviera hablando con su espejo, mencionó que su siguiente objetivo era Cloud y que como él había perdido sus extremidades, sería fácil. Por otro lado, el lobito le contó a Hibiki que si él quería conocer sabios, entonces tendría que dirigirse a una ciudad llamada Terra Dainas, que quedaba pasando las mazmorras del norte. El prota no sabía que era una mazmorra, entonces Cloud le explicó que era un lugar peligroso, plagado de monstruos, y si querían pasar por allí, tendrían que entrenar aún más. Justo en ese momento llegó Valls con su energía arrolladora, pero al enterarse que Lilian y el prota habían tenido un problemita, decidió ayudarlos. De esta manera, ellos fueron al bosque, y Valls, armando un campamento de entrenamiento, animó a Hibiki a sacar músculos. A Bene no le agradaba la idea, y a Cloud tampoco. Sin embargo, Ray conocía que el prota necesitaba entrenar más para ir a la mazmorra del norte, así que no era mala idea entrenar allí. Valls estaba seguro de que todo saldría bien si Hibiki sacaba músculos, pero el lobito no iba a dejar que él convirtiera a su amo en un gorila musculoso. Como sea, rápidamente empezó el entrenamiento de Hibiki, pero por su parte, Lilian estaba un poco triste, porque pensaba que si el prota se estaba esforzando tanto, tal vez era porque él quería volver a su casa. Por su parte, Bene no tenía ni idea de las intenciones de Hibiki, pero eso no le importaba, porque el prota seguía siendo el mismo de siempre. Al atardecer, Hibiki ya estaba cansado, sin embargo, seguía entrenando, con el objetivo de acertar alguna flecha en el blanco, pero aunque algunos de sus tiros estuvieron cerca de lograrlo, ninguno dio exactamente en el centro. Aún así, Cloud lo animaba, y Valls estaba contento de que Hibiki hubiese entrenado sus músculos. El prota en ese punto ya se sentía más fuerte, pero al ver sus estadísticas, vio que todas seguían igual que antes. El lobito comentó que tal vez el prota ya estaba cerca de conseguir su habilidad de tiro con arco, pero Valls insistía en que él debía entrenar más los músculos. Así, una vez más, ellos comenzaron a pelear por saber si la fuerza era más importante o la técnica. La cosa es que en eso llegó Jewel, congelando a ambos y controlando la situación. Más tarde, todos estaban disfrutando de unas aguas termales, y como el lobito mencionó que hace mucho que no podía relajarse de esa manera, Hibiki no pudo evitar pensar en lo que Fauna le había dicho, así que decidió preguntarle a Cloud sobre su pasado, su lugar de origen, si tenían familia o amigos. El lobito le contó que él vivía en la capital del reino de Beastronia. Sin embargo, la ciudad fue destruida y sus compañeros ya no vivían. Pero como eso había pasado hace mucho tiempo, a él ahora lo que le importaba era poder quedarse al lado de Hibiki. Más tarde, mientras los chicos se reunían alrededor de una hoguera, Lilian se sinceró con el prota y le dijo que ella no quería separarse de él. Sin embargo, como ella lo quería tanto, entonces dejaría que él hiciera lo que quisiera. Pero aún así, eso no la dejaba de poner triste. De inmediato, Hibiki se disculpó con la nena. Sin embargo, Lilian le dijo que no tenía que hacerlo, pues ella era la egoísta y él se estaba esforzando mucho. De esta manera, Lilian le dio al prota un tecito que había aprendido a hacer con Tanya y le aseguró que aunque ella no sabía qué hacer, lo iba a ayudar en lo que pudiera. Por otro lado, vemos que Emalia al fin ya había llegado a casa y se estaba dando un baño, pero Estelia, desesperada, le estaba rogando a la elfita que la dejara entrar al baño, pues quería contemplar sus 2 montañas gemelas. En fin, lo importante era que Emalia tendría que ponerse un vestido porque su padre estaba organizando un banquete, cosa que le enojó mucho porque eso quería decir que entonces su padre le había hecho hacer ese viajezote solo para un pinche banquete.
Al día siguiente, mientras todo el grupo caminaba por el bosque con el objetivo de cazar a un lobo rubí plateado, Cloud sintió algo, por lo que rápidamente se puso en guardia. Sin embargo, de inmediato notó que era Evil, así que se disculpó con la chica por pensar que era un monstruo. Hibiki estaba un poco confundido, porque cuando él usó Mapamundi no mostró nada, así que, por si las moscas, decidió evaluar a la chica, pero tampoco apareció nada raro. Enseguida, la moradita se presentó y mencionó que ella estaba huyendo de un lobo rubí plateado, que estaba en lo profundo del bosque. La cosa es que la chica, actuando extraño, decidió irse. Poco después, Hibiki y su grupo lograron acorralar al lobo que estaban buscando. Sin embargo, Sisti le sugirió al prota usar Mapamundi, así que él obedeció y se dio cuenta que ellos en realidad estaban rodeados porque habían lobos rubíes plateados por todas partes, y uno de ellos atacó a Hibiki dejándolo gravemente herido. Evil, que estaba viendo todo esto desde lejos, estaba pensando en que ella pudo percibir que al menos una parte de la maldición de Cloud se había roto. Sin embargo, no le importaba, porque su objetivo era hacer que el lobito se convirtiera en comida. Por su parte, Lilian, para que Hibiki no se siguiera desangrando, por consejo de Evil, usó el hechizo de mantenimiento de estado en el prota. Sin embargo, como la situación no era nada favorable, Cloud le pidió a la nena que se fuera junto con el prota, pues él detendría a los demás lobos. De esta manera, Lilian hizo un golem de tierra con forma de león, y así se llevó a Hibiki. El prota no quería irse de allí, pero Cloud iba a proteger a su amo como diera lugar. La cosa es que, curiosamente, los demás lobos no fueron detrás de Hibiki y Lilian, lo que quería decir que su objetivo era Cloud. Así, cuando uno de ellos atacó al lobito, este pudo ver que Anastasia estaba detrás de todo ello. Por su parte, el prota le estaba diciendo a Lilian que debía volver. Sin embargo, eso por el momento no era posible, porque un lobo esmeralda plateado los estaba persiguiendo. Así que la nena no tuvo más opción que entrar en una cueva y cerrarla con un muro de tierra. Lo que ella no se esperaba era que el lobo derribara el muro con una especie de lianas. Entonces, Lilian tuvo que contrarrestarlo con magia de viento. Mientras tanto, el prota estaba activando el libro de medicina, que le reveló que él tenía una hemorragia masiva por amputaciones y tenía la presencia de una toxina letal, el veneno de Dierit. Hibiki, sabiendo que lo que tenían era veneno, pretendió usar cura superior, pero Sisti le avisó que él no tenía fuerza física ni mental en niveles suficientes, por lo que se demoraría un tiempo para su activación. Así, mientras Lilian resistía y Cloud por su parte también luchaba, Hibiki pedía que por favor se apresurara. De esta manera, la cura superior estuvo lista para activarse. Entonces, el prota se autocuró y por recomendación de Sisti usó la invocación de la bestia sagrada. De esta manera apareció un gran tigre blanco, avisando a los lobos que ese sería su fin y que su nombre era Vene, la bestia sagrada del rayo, quien servía a la gran diosa de la magia y se encargaba del juicio. Así, Vene, invocando al rayo, acabó con todos los lobos. Sin embargo, Hibiki no podía creer que ese gran tigre blanco fuera Vene, la gatita. Pero ella le explicó que fue gracias a su invocación de bestia sagrada que ella pudo recuperar su verdadero poder de forma temporal. El prota estaba confiado de que con esa nueva forma, la gatita también pudiese derrotar al lobo gigante, así que quería regresar de inmediato con Cloud. Pero eso no sería posible, porque de inmediato Vene volvió a ser una gatita pequeña, y para volver a hacerlo de nuevo, se requeriría tiempo para volver a activar la invocación de la bestia sagrada. Aún así, Hibiki quería volver para salvar al lobito. Sin embargo, Vene le explicó que ellos no tenían ninguna oportunidad contra el lobo de diamante plateado. Sin embargo, precisamente por eso era que debían volver. La gatita no podía creer que el prota estuviese hablando en serio, pero es que Cloud se quedó a protegerlos, y él también quiere proteger al lobito. Él no quiere perderlo, pues Cloud es un amigo muy preciado. Lilian, al escuchar esto, se unió al prota, pues también quería ayudar, y justo en ese momento, Sisti le recomendó a Hibiki usar el bastón del dios de la medicina. El prota estaba visiblemente confundido, entonces decidió ver qué clase de habilidad era, y resulta ser que el bastón del dios de la medicina era una habilidad de rareza rango SS, que curaba por completo todas las formas de vida dentro de cierto radio. Sisti le iba a explicar al prota que una vez usada pasaba algo, pero él no escuchó qué, porque se precipitó a usarla de inmediato. De esta manera, esta habilidad se activó, pero a Hibiki se le había pasado la mano, porque aparte de quitarle todo el cansancio a Lilian, también salió una ramita con un arco. Resulta que Hibiki había aprendido la habilidad de tiro con un arco espiritual, lo mismo que usaba Emalia. Rápidamente, el prota lo probó, y al ver que lo que ahora tenía en sus manos era una locura, decidió evaluar el arco en el sistema y se dio cuenta que el arco divino era de uso exclusivo para él. Vene pensaba que eso debía ser una broma, pero sea como fuere, ahora Hibiki podía pelear, por lo que se dio a regresar a salvar al lobito. En el mundo de los dioses, la diosa de la magia había despertado al rubiecito y le preguntó que si no estaba dándole demasiadas bendiciones a Hibiki. Él le contestó que ella había hecho lo mismo, pues también le había prestado su fuerza al prota. Sin embargo, solo dependía de Hibiki el buen uso que le diera a esas bendiciones. Volviendo con el prota, él ya estaba en camino a rescatar al lobito, pero habían 3 manadas de lobos plateados acercándose.
Rápidamente el prota comenzó a apuntar y por consejo de Sisti, él activó el ojo experto. Y ahora sabiendo que su probabilidad de acierto era del 100%, disparó con seguridad y acabó con todos. Hibiki quedó asombrado porque una flecha a la velocidad de la luz, que nunca falla, era un arma de destrucción masiva. Pero como sea, ahora mismo eso era lo que él necesitaba y tenía que aprovecharla. Enseguida, Lilian también liberó el 30% de su maná y con su cuchilla de viento y su látigo de madera, se deshizo de los otros dos grupos de lobos plateados. Hibiki pensaba que esos monstruos eran muy listos, sin embargo, Bene le explicó que lo estaban controlando, y de seguro todo era obra del lobo diamante plateado. El prota no entendía qué hacía por esos lados un monstruo tan peligroso, pero Bene sospechaba de Ibel, porque si ella no hubiera aparecido, ellos no habrían ido a lo profundo del bosque, entonces no se habrían encontrado con el lobo diamante plateado, y tampoco hubiera sucedido todo el resto. Por su parte, Ibel se regodeaba en el sufrimiento de Cloud. Ella quería que el lobito sufriera más para que el alma y el corazón de esa mujer se corrompieran cada vez más. Cloud ya estaba cansado, por lo que en el último ataque del lobo de diamante plateado, él resultó herido en el costado. Sin embargo, en eso llegó Hibiki, lanzando una de sus flechas. La cosa es que el lobo de diamante plateado tenía la habilidad de barrera de diamante, y lo peor es que ahora mismo Hibiki no tenía suficiente fuerza para atravesarla. El lobo de diamante quería acabar con la vida de Cloud, y Hibiki estaba desesperado por su amigo. Entonces, de alguna manera, él llamó a su serpiente teletransportando a Cloud justo donde él estaba. De esta manera, mientras Lilian los protegía con una barrera de aire, Hibiki comenzó el diagnóstico y se dio cuenta que Cloud estaba envenenado con el veneno de Dierit, por lo que rápidamente usó cura superior. Al mismo tiempo, el prota sintió una sospecha, así que evaluó al lobo de diamante plateado y notó que este también estaba envenenado y obedecía a alguien llamado Anastasia. Hibiki no tardó en recordar lo que había visto en los recuerdos de Cloud, pero el prota fue sacado de sus pensamientos porque la desintoxicación del lobito había estado completada. Así, él se dispuso a usar sanación perfecta, pero no se pudo ejecutar porque le faltaban puntos de magia. Entonces, antes de que Lilian los agotara a todos, usó sanación extra en el lobito. Claro, no iba a ser lo mismo, pero algo es algo. Enseguida, la nena agotó toda su magia y también cayó. Entonces ahora le tocaba a Hibiki luchar, por lo que sacó su arco y apuntó al lobo. Sin embargo, cuando este iba a atacar al prota con su escudo activado, Cloud se levantó protegiendo a su amo y resistiendo el ataque del enemigo. En eso, el ojo experto del prota activó el modo iluminación, por lo que ahora el lobito había pasado de ser alguien maldito con 7 cadenas inamovibles a tener un contrato genuino de lealtad con su amo. Esto corrigió el nivel del héroe, y ahora que Cloud ya tenía su nivel 95 restaurado, le dio un puñetazo al lobo de diamante y le prometió a Hibiki acabar rápidamente con todo. Así, el lobito invocó su arma y con un ataque certero atravesó la barrera del lobo de diamante y acabó con él. Cuando el polvo se sentó, la cabeza del lobo quedó frente al prota. Entonces Sisti lo analizó y Hibiki vio un texto que decía: el alma impura que lo poseía parece haberse liberado al fin. Esto sonaba a que esa tal Anastasia estaba siendo manipulada, y para su confirmación, el espíritu de la elfita se le apareció al prota y le agradeció, pues es por él que ella ya no tiene que cometer más pecados. La elfita también se disculpó con Cloud, y aunque el lobito no la escuchó, ella estaba aliviada porque su pesadilla terminaría hoy. La elfita solo seguiría durmiendo hasta que llegase su momento. En fin, Hibiki estaba contento porque el lobito había recuperado su poder de héroe. Sin embargo, esto no era así, porque cuando el ojo experto del prota desactivó el modo iluminación, las habilidades de Cloud volvieron a ser las de antes. De inmediato, Cloud se disculpó con el prota, porque la razón por la cual los atacaron era que el lobo de diamante plateado albergaba un fragmento de alma de su antigua compañera, Anastasia Feren. La elfita era una maga espiritual, capaz de dominar monstruos, poseyéndolos con partes de su alma, y lo peor fue que ella fue parte del grupo que lo traicionó y lo maldijo. Hibiki pensó que entonces, si Cloud derrotaba a la tal Anastasia, se rompería la maldición. Sin embargo, eso no iba a suceder, porque ella no fue quien lo maldijo, y además, Anastasia ya estaba muerta. Cloud la había matado con sus propias manos. En sus últimos momentos, la elfita le prometió al lobito que ella jamás le entregaría su alma. Sin embargo, Cloud fue descuidado y no pensó que ella seguiría controlando a un monstruo después de muerta. Como sea, Cloud estaba dispuesto a aceptar cualquier castigo que le impusiera Hibiki, pues el lobo de diamante plateado los atacó por su causa. El prota no iba a castigar a su amigo por ninguna razón, pues él solo fue una víctima de las circunstancias. A él lo habían traicionado, lo maldijeron y le quitaron las extremidades. Él no es culpable de nada, él no hizo nada malo y no tenía por qué sentirse culpable. Esto conmovió tanto al lobito que se le aguaron los ojitos y renovó su pacto con el prota, prometiéndole que lo protegería y lo serviría hasta que él pudiese regresar a su mundo. Justo cuando Hibiki se iba a negar al juramento de Cloud, se desmayó, porque el modo iluminación fue demasiado para el nivel del prota. En el mundo de los dioses, el rubiecito estaba aliviado, porque el prota se había salvado por poco.
Como sea, allí también estaba la diosa del inframundo, pues había escuchado que el dios principal había sufrido mucho por una de sus máquinas de tortura. El rubiecito le iba a echar la culpa a la diosa de la magia, pero como ella casi le arranca la cabeza, tuvo que admitir que toda la culpa era suya. Aunque parecía que la diosa del inframundo estaba preocupada por el dios principal, en realidad era una loquita que estaba pensando que en la próxima vez podrían usar una prensa para torturar al rubiecito. Cambiando de tema, resulta ser que la Loli aún no había escogido un rey demonio, pero no había prisa para ello, pues el héroe del reino de las bestias había vencido al anterior hace muy poco. Sin embargo, tenían que tener en cuenta que para administrar bien el mundo, era mejor que los 8 puestos del rey demonio estuviesen ocupados, por lo que la diosa Loli encontraría a alguien apropiado para el puesto. Aún así, el rubiecito deja en claro que no tenían que preocuparse tanto por eso, pues los reyes demonio no eran la maldad encarnada, y lo que había pasado con el antiguo rey que se descontroló fue solo una excepción. Cuando la diosa chiquita se retiró, la pelinegra comentó que ella había visto a ese tal Hibiki en otro lugar antes, pero el rubiecito aseguró que él no sabía nada y que solo le daba una mano al prota porque era demasiado débil. La diosa de la magia, no muy convencida, se fue, y enseguida vemos que el rubiecito comentó que en realidad él no quería que Hibiki fuera a ese mundo, pues habría sido mejor para el prota que viviera feliz en su propio mundo. Volviendo con el prota, él despertó después de haber estado durmiendo por 2 días y había subido de nivel 12 a nivel 25. Por otro lado, Emalia estaba asistiendo al banquete que estaba dando su padre. Sin embargo, por dentro, estaba emperradísima preguntándose dónde se habría metido el viejo idiota de su papá. Enseguida, ella se sorprendió al ver al príncipe Verdelis, pues cuando ella se fue del reino, el chico apenas tenía 10 años. En fin, poco después se anunció ante todos que el primer príncipe Verdelis se había convertido en un héroe a sus 15 años y Merincoris de la casa Hartin fue elegido como sabio, por lo que al fin el reino tenía gente con los trabajos elegidos por los dioses. Emalia no entendía nada. Sin embargo, siguiendo con los anuncios, como el príncipe era un héroe y su deber era acabar con el rey demonio, necesitaría un grupo. Así que el paladín Dogirre iría con él. También Melcoris, el nuevo sabio. Y por último, Emalia debía aportar su experiencia como aventurera. El nuevo héroe les juró a todos acabar con el rey demonio y luego planeaba casarse con Emalia. La elfita quedó impactada, pero sin perder tiempo, se desfumó de allí. En la noche, al prota le había dado mal del puerco, pues como Tania había hecho un banquete para celebrar su recuperación, Hibiki terminó comiendo demasiado. En fin, el prota aún pensaba en ir a Terra Dainas para encontrar una manera de regresar a su mundo, pues extrañaba a su familia y a sus amigos. Lilian aún sentía algo de tristeza por las palabras de Hibiki. Sin embargo, él explicó que tampoco quería separarse de ellos, pues el tiempo que habían pasado juntos había sido muy importante, y por eso él buscaría la manera de regresar a su mundo sin tener que separarse. La nena se puso muy feliz al saber esto. Sin embargo, Cloud aún no entendía cómo el prota haría para viajar a su mundo sin separarse de ellos. Hibiki tampoco tenía ni idea, pero el lobito quería tener esperanza, porque tal vez el prota sea capaz de lograr lo imposible. Bene, por su parte, no creía que existiese un método tan conveniente, pero sea como fuere, si ellos no conquistaban la mazmorra del norte, no llegarían a Terra Dainas. Pero precisamente por ello, era que Hibiki quería que lo ayudaran. De esta manera, una vez Cloud y Lilian le prometieron a Hibiki estar a su lado y protegerlo con sus vidas. La gatita, por su lado, no quería meterse en esa escena tan cursi. Sin embargo, al final terminó admitiendo que ella también quería permanecer con ellos. Así, aunque Hibiki no sabía lo que le esperaba en el futuro, él no olvidaría sus ideales y conquistaría la mazmorra a como diera lugar. Por otro lado, mientras Estelia se deleitaba con las 2 grandes montañas, Emalia se preparaba para largarse, pues no se quería casar con un príncipe engreído, y además no soportaba que él creyera que el rey demonio era un enemigo al cual derrotar. Así, mientras Emalia se escapaba para encontrarse con Hibiki, la moradita se disculpaba con su espejo por no haber podido completar la misión, pero le prometió que la próxima vez ella mataría a Cloud y le ofrecería el alma de esa mujer. Volviendo con el prota, Lilian y el lobito tenían curiosidad por saber cómo eran las personas a las que tanto él extrañaba. Entonces Hibiki les explicó que él se refería a su familia y amigos, pues ellos siempre pasaban el rato mientras tomaban té negro en la cafetería de la familia de una amiga. El prota sabe que ellos muy probablemente estén preocupados por él, pero por el momento él no se siente solo, porque los tiene a todos ellos. Al día siguiente, Vals estaba muy impresionado al saber que Hibiki y su grupo habían derrotado a un lobo de diamante plateado. Pero de repente él asumió la culpa por no haberlo entrenado más, pues si lo hubiera hecho, Hibiki hubiera podido derrotar al lobo sin desmayarse. Sin embargo, aún no era tarde, pues él podría poner al prota a hacer una rutina infernal para que le salieran músculos. En eso, Jewel le congeló la cabeza al musculoso, y es que resulta que ella había llamado a los chicos para hablar de la recompensa por haber derrotado al lobo de diamante plateado, porque si esa bestia hubiese llegado a la ciudad, habría causado un gran número de víctimas. Hibiki, con gran gusto, aceptó la recompensa, porque con ese dinerito ellos podrían prepararse para ir a la mazmorra.
De esta manera, ellos fueron a la compañía Debbie, y como siempre, Ayaratan se estaba derritiendo por el olor a dinero del prota. No obstante, a Hibiki le preocupó que el chico notara que ahora las heridas de Cloud y Lilian ya estuvieran curadas, pero Ayaratan le aseguró al prota que ellos no se meterían en sus asuntos personales. De esta manera, Ayaratan guió a los chicos a la sala de armas de la compañía Debbie, y Hibiki no tardó en escoger una túnica de viento que con su magia le ayudaría a esquivar ataques. El loquito por el dinero también le preguntó al prota que qué arma iba a escoger, pero él le contestó que se quedaría así, pues pensaba que él ya tenía el arco que le había dado Dios y con eso era más que suficiente, pues probablemente no habría arma mejor que esa. Por su parte, Lilian también escogió una bonita capa blanca junto con una varita floral, y Ayaratan no podía estar más feliz, porque en total serían 1200 monedas de oro. Lilian y el prota casi se desbaratan de lo caro que era, pero Cloud estaba muy contento con el precio, porque en otros lados no bajaría de 1500 monedas de oro. En fin, el lobito también escogió su armadura, y aunque Hibiki le sugirió comprar algo que le protegiera el abdomen, Ayaratan le explicó que esa pieza en especial estaba imbuida con una magia potenciadora, por lo que su poder defensivo era igual al de una armadura completa. Luego que el prota corroborara que esto fuera cierto, Cloud también decidió llevarse una lanza especial que, gracias a su campo magnético, podía lanzar una lluvia de hojas al enemigo, e incluso podía cambiar la dirección de la espada del rival. Esta era un gran arma, y el prota lo reconocía, pero lo que más impresionó a Ayaratan era que Hibiki tuviese la habilidad de evaluar en el nivel 5, porque resulta que un evaluador normalmente desarrollaba la habilidad a nivel 1 o 2. Incluso el evaluador de la compañía Debbie, con más experiencia, solo la tenía en el nivel 3, por lo que encontrar a alguien en el nivel 5 era algo muy inusual. Hibiki no lo podía creer e internamente peleaba con el rubiacito porque pudo haberle avisado. Pero ya que estaban en esas, él le dijo al prota que ahora podía hacer eso que tanto deseaba, porque medida de alivio también había subido de nivel. En fin, el loquito por el dinero sabían que si Hibiki se estaba preparando para viajar, también necesitaría de un carruaje y provisiones, así que le dijo al prota que si les daba un poquito de tiempo, su compañía le prepararía todo. De esta manera, el prota dejó todo en manos de Ayaratan, y más tarde, él activó medida de alivio en Cloud, quien, para poder hacer su trabajo, invocó a Carbuncle, la bestia sagrada. Así apareció un conejito llamado Carbuncle, quien era la bestia sagrada que servía al dios principal. La primera reacción de Hibiki y Lilian fue acariciarlo por lo lindo y suavecito que era, pero esto puso tan celoso a Cloud y lo enojó tanto que empezó a gritar como un desquiciado, y hasta parecía que él solo fuese a romper sus cadenas. Sin embargo, esto no era posible, porque Carbuncle tenía que hacerlo, así que Bene le dijo al conejo que se pusiera a trabajar de una vez. El conejito quedó sorprendido de que Bene también estuviera allí. Sin embargo, Cloud estaba que lo mataba con la mirada, así que la gatita le dijo una vez más que se pusiera a trabajar. Así, Carbuncle, la bestia del dios principal y encargado de la luz de la felicidad, tomó 2 cadenas malditas que ataban al lobito y las destrozó. De inmediato, Cloud y Lilian le agradecieron a Hibiki, pero él, muriendo de amor por Carbuncle, les dijo que le deberían agradecer a él. De esta manera, el lobito, con una mirada asesina, le agradeció al conejo. Hibiki estaba muy feliz porque ahora tenía un nuevo compañero. Sin embargo, el conejo, muerto de miedo y viendo que tanto el lobito como Bene estaban en su contra, le dijo al prota que él ya había terminado su trabajo y se fue a casa. Días después, todos estaban muriendo de calor porque estaba haciendo 39 grados de temperatura. Y aunque todos estaban sufriendo, Cloud era el más afectado porque tenía pelaje. Entonces Hibiki le sugirió al lobito cortarse el pelo. Cloud casi se muere por esta sugerencia, pero si el prota lo ordenaba, entonces él se raparía por completo. Lilian ya estaba preparada para peluquearlo. Sin embargo, Bene le dio una idea, por lo que ella con su varita floral creó agua y, siguiendo las indicaciones de la gatita, agregó otro hechizo a las esferas de agua. Así, estas se mantenían en su estado original como si fuese un globo de agua, y lo mejor es que estas eran muy fresquitas. En eso, a la habitación entró Tanya, derritiéndose del calor, por lo que le pidió a Hibiki que hiciera su limpieza burbujeante. El prota no tardó en hacerlo, y aunque la rubiecita ya se sentía mucho más fresca, Hibiki le sugirió que debía ponerse ropa interior. En fin, más tarde Hibiki fue a buscar algo para combatir el asqueroso calor, y Bene fue la única que lo acompañó, porque como Cloud no podía salir por el tremendo calor, Lilian tuvo que quedarse para refrescarlo con sus bolas de agua. En el camino, el prota se encontró con Ayaratan, quien le dijo que su carruaje aún no estaba listo, pero lo que más sorprendió a Hibiki fue que el loquito del dinero no estaba sudando ni una gota, y eso era gracias al producto más exclusivo de la compañía Debbie, la capa de la primavera eterna, una prenda que regulaba la temperatura. No obstante, Ayaratan no la tenía en su compañía, porque para fabricarla necesitaban de una flor mágica llamada Bluliruge, que crecía en las profundidades del bosque del este. El prota rápidamente quería dirigirse hacia allá, sin embargo Joel le explicó que el camino que llevaba al bosque era muy duro, así que era muy improbable que él encontrara esa flor. Bene, sin ayudar un poquito, mencionó que de seguro el prota no podría, pero él quería conseguirla como diera lugar, entonces Joel decidió acompañarlo.
En el camino, ella le dijo al prota que era muy amable por ir tan lejos solo por Cloud y Lilian. Sin embargo, él explicó que lo hacía para devolverles todo lo que ellos habían hecho por él, pues la nena y el lobito siempre usaban todo su poder para ayudarlo. Además, piensan en él antes que en ellos mismos, así que de esa manera, él quiere devolverle un poquito de su amabilidad. Enseguida Hibiki se dio cuenta que se había ido por las ramas. No obstante, Jewel le comentó que tener amigos tan fantásticos era el reflejo de la gran persona que él era. Y también fue gracias a él que ya habían terminado con esa travesía, pues ya habían llegado al lugar donde se encontraba la flor. Más tarde, cuando el prota volvió a la posada, Lilian le tenía una sorpresita, y es que resulta que como ella y el lobito querían hacer algo por el prota, fueron a comprarle té negro y waffles. Hibiki agradecía el gesto, y mientras tomaba su tecito, se dio cuenta que tal vez ellos fueron a comprar té negro, porque el otro día él había mencionado la cafetería de Amane, y esto calentó su corazoncito. De repente Hibiki se dio cuenta que él hacía un tiempo no comprobaba los atributos de Lilian, así que decidió hacerlo, y se sorprendió muchísimo al saber que ella ya era sabia a nivel 1, así que la felicitó por haberlo logrado. La cosa es que la nena no sentía que haya cambiado nada, pero Claudia aseguró que pronto lo notaría, y también la felicitó. La gatita le preguntó al prota que si sus habilidades mágicas también habían subido de nivel, a lo que él confirmó esto, y también mencionó que su grimorio había subido a nivel 2. Rápidamente, Bene le dijo a Hibiki que debía activarlo y actualizar sus conocimientos mágicos. Así, el prota de una vez le hizo caso, y la gatita recibió todo el conocimiento mágico nuevo, por lo que ahora podría hacer que Hibiki aprendiera más habilidades mágicas. Llegado el día donde al fin ellos partirían a la mazmorra del norte, Tania le aseguró a Hibiki y a los suyos que los extrañaría, y les pidió que cuando volvieran se quedaran en su posada de nuevo. El prota le aseguró que así lo haría, y también aprovechó para darle a Cloud y a Lilian la capa con control de temperatura, que los mantendría fresquitos aún en el calor intenso. En ese momento, el lobito notó que el otro día que Hibiki había salido era para conseguirles esas capas, así que se lo agradeció demasiado. Él le aseguró al prota que ese sería su tesoro por el resto de su vida. Mientras la nena también estaba feliz con su nueva capita, Vals le pidió a Cloud que protegiera a Hibiki y lo obligara a entrenar sus músculos. Pero Cloud, aunque sí iba a proteger al prota, no lo iba a obligar a hacer ejercicio. Por su parte, Jewel les pidió a Hibiki y a Lilian que tuvieran mucho cuidado, porque la mazmorra era mucho más peligrosa que el bosque del este. De esta manera, el prota y su grupo comenzaron su viaje hacia la mazmorra del norte, para luego ir a Terra Dainas, la ciudad subterránea. La cosa es que Eiffel ya sabía todo esto, así que le pidió a Hibiki que muriera en esa mazmorra, pues tenía que hacerlo por la estabilidad de ese mundo. Por otro lado, vemos que los amigos del prota, Taiki, Kyoko, Amane y su primo, estaban en ese mundo y habían armado un grupo llamado Los Matamuertos. Ellos estaban protegiendo a unos aldeanos de unos no muertos. Pero luego de terminar con ese trabajo, se nos revela que ellos están yendo en dirección hacia el este para encontrar a Hibiki, pues el espíritu les había dicho eso, y solo esperaban que el prota estuviese sano y salvo. Días después, vemos que Hibiki estaba entrenando y con su flecha de luz mató a un monstruo. La cosa es que, como había sido tan fácil, él pensó que se había hecho más fuerte en esos días, pero Sisti le dijo que se equivocaba, porque ella había determinado que el prota sentía la euforia temporal causada por el inicio de una nueva aventura. En otras palabras, era una ilusión causada por el subidón del aventurero. Por su parte, Lilian estaba muy emocionada porque ella se había pensado que Hibiki se había vuelto más fuerte, pero Cloud sabía que eso no era así. Así que mientras continúan con el viaje, el lobito le insistió al prota que el entrenamiento diario era fundamental para que él se fortaleciera. Hibiki pensaba que para eso él tenía sus habilidades, pero no siempre podría confiar en ellas, porque habrían situaciones donde no podría usarlas. Como sea, el pobre prota estaba súper mareado por el movimiento del carruaje, y aunque él trató de resistirse al malestar, terminó vomitándose. Así ellos tuvieron que parar, y Hibiki, para poder sentirse un poco mejor, fue a lavarse la cara. La cosa es que el lago no era un lago, sino que eran un montón de slimes reunidos. El lobito tomó esto como una gran oportunidad para que el prota aprendiera a derrotar monstruos amorfos, y ya que estaban, Bene también sugirió que Hibiki debía hacerlo sin armas. Lily pensaba que el prota no podría con eso, sin embargo Cloud no iba a dejar que el prota fuera totalmente desarmado, así que le dio una antorcha. Hibiki no estaba muy contento con su arma, pero aún así se lanzó contra los slime. La cosa es que no le estaba dando a ninguno. Justo cuando él se dio cuenta que esos monstruos le tenían miedo al fuego, uno de los slimes se le pegó a la cara, y como no podía respirar pensó que moriría allí, y todo melancólico comenzó a pensar en Emalia y en sus amigos. De repente se dijo a sí mismo que él no quería morir, por lo que comenzó a luchar y de la nada sintió que su cuerpo quemaba. Entonces de su mano salió fuego y se pudo deshacer del slime. El prota había obtenido una nueva habilidad, por lo que el lobito estaba súper feliz. Sin embargo, todos los slimes se unieron y formaron un gran monstruo. Ahora, el prota ya estaba confiado, así que como un héroe shonen, invocó fuego, pero lo que él no se esperaba era que solo saliera una pequeña llamita. De esta manera, Hibiki fue golpeado y totalmente derrotado por el slime, pero aún así Lilian intentó animarlo diciéndole que aunque fuera pequeño, él pudo utilizar fuego.
En fin, los chicos se quedaron a acampar allí, y Hibiki le confesó a Cloud que aunque a él le alegraba haber aprendido fuego, aún le salía bastante mal. Él le preocupaba que eso no fuera suficiente. El lobito, siendo bien sincero, le dijo a Hibiki que solo llegaban a la ciudad de Terratainas quienes pasaban la mazmorra, pero hasta ahora nadie lo había conseguido. Sin embargo, le aseguró al prota que él no tenía que preocuparse, pues él le prometió que lo llevaría hasta Terratainas, pasara lo que pasara. Y precisamente lo estaba entrenando a diario, porque ese era un territorio sin explorar, y así Hibiki pudiese estar preparado para cualquier cosa. Como sea, ellos trabajarían duro, pero como mañana saldrían temprano, el lobito se fue a descansar primero. Allí, Sisti le avisó al prota que tenía 4 habilidades nuevas. Sin embargo, como ahora él tenía sueño, decidió probarlas más tarde. Al día siguiente, Hibiki y su grupo llegaron a una aldea donde habían aparecido un montón de no muertos. Y no eran solo un par, eran muchísimos. Aunque los aldeanos ya habían evacuado y también habían avisado al gremio, aún no había llegado nadie para salvarlos. La única que llegó fue una chica viajera que parecía mitad bestia, quien les aseguró que ella acabaría con todos los no muertos. Cloud se sorprendió al oír esto, porque si alguien era capaz de eliminar solo a tantos no muertos, entonces significaba que tenía muchísima experiencia. En fin, el lobito decidió que para ellos lo mejor era tomar un desvío, y aunque tardarían más tiempo en llegar, estarían más seguros. La cosa es que Lilian quería que Hibiki se reuniese con sus amigos lo antes posible. Entonces el lobito, viendo que ella tenía razón, comenzó a reflexionar en que de todas maneras ellos tendrían que atravesar la mazmorra del norte. Y si querían prepararse para los enemigos que encontrarían en el futuro, entonces debían ganar toda la experiencia posible. En otras palabras, ellos ayudarían a exterminar a los no muertos. De esta manera, cuando ellos ya estaban bastante cerca de la aldea, comenzaron a notar que habían trampas por todos lados. La cosa es que en una de ellas había un lobo que, a pesar de estar empalado, aún seguía vivo. Y esto impactó tanto al prota, que pensó que ese lobo estaba vivo, pero Sisti le dijo que ese era un no muerto. Hibiki se asustó tanto que, sin querer, activó 3 trampas de una vez, pero afortunadamente él salió ileso. De inmediato apareció Fauna, acabando con 2 no muertos. ¿Quién no se esperaba ver al evaluador provisorio por allí? Resulta ser que la rubiecita, luego de que se fue de Lowell, estuvo viajando mucho, y al llegar a la aldea, se dio cuenta que todos estaban muy alterados por los no muertos. Así que lo único que pensó era que ella tenía muy mala suerte. El lobito, considerando que Fauna era una ladrona, le preguntó qué estaba tramando, pero ella le contestó que nada, y que solo podía decirles que a ella le gustaban los chicos apuestos. Hibiki no entendió nada, pero como sea, quien había puesto las trampas alrededor de la aldea había sido Fauna. Pero como Hibiki había caído en todas y cada una de ellas, le dijo que más le valía ayudarla a vencer a esos monstruos, porque esos no muertos no eran normales, y lo que más le preocupaba era que todos estuvieran organizados, cuando se supone que eso normalmente no es así. Hibiki no se estaba preocupando porque tenía a Cloud, sin embargo en eso volvió a caer en otra trampa, lo que le otorgó el título de experto en caer en trampas. A Fauna se le hizo muy extraño que el prota no hubiese aprendido la habilidad para detectar trampas, así que le pidió que evaluara su entorno, y ahí él se dio cuenta que su habilidad de evaluador le podía decir cuándo había una trampa y cuándo no. Cuando el grupo entró a la iglesia central, Hibiki se enteró de que si alguien le rezaba a la brújula divina, una de las joyas que estaban incrustadas en el techo brillaría y le respondería. Resulta ser que la brújula divina albergaba una joya de cada una de las 11 deidades, pero faltaba una, lo cual era extraño, pero ninguno de ellos le tomó demasiada importancia. En eso, la campana de la iglesia sonó, y su ruido era tan estridente que los chicos tuvieron que salir de allí, pero al hacerlo, se encontraron con un montón de no muertos. De inmediato, Cloud acabó con unos, y Lilian, con su bola de fuego, intentaba hacer lo mismo, pero estos no morían, así que Fauna rápidamente les dijo que entraran a la iglesia. Ya cuando todos estaban a salvo, ella les explicó que aún no sabía cómo acabar con esos monstruos, y lo único que sabía era que estos salían cuando sonaba la campana. De inmediato, esta volvió a sonar, así que Hibiki y Lilian fueron a investigar el campanario, mientras que Cloud y Fauna salieron a enfrentar a los no muertos. Por su parte, Lilian, Hibiki y Bene ya habían llegado al lugar donde estaba la campana, pero al ver que el lobito y Fauna estaban rodeados, el prota quiso ayudarlos con sus flechas de luz, pero estas no le hicieron ni cosquillas a esos monstruos. De inmediato la campana volvió a sonar y ellos no entendían cómo rayos lo estaba haciendo si nadie la había tocado. Ellos no sabían qué ocurría, pero rápidamente se nos muestra que todo es obra de Evil, quien desde lejos está observando todo. El sonido de la campana era insoportable, así que Hibiki la evaluó y se dio cuenta que era una campana de bronce común. No obstante, Sisti le recomendó al prota evaluar los alrededores. Así él lo hizo, y en una esquina su ojo experto encontró un espejo encantado, y enseguida la campana que había en este comenzó a sonar. Por su parte, Cloud y Fauna, a pesar de que mataban y mataban monstruos, siempre aparecían uno tras otro, por lo que en ese caso ellos tenían que luchar sin parar. Los chicos estaban locos, pero tenían que sobrevivir, y Lilian, que estaba viendo todo esto, preocupada le dijo a Hibiki lo que estaba pasando.
El prota estaba seguro de que era la campana del espejo la que atraía a los no muertos, así que rápidamente le disparó una flecha de luz. La cosa es que el espejo la reflejó y casi mata a Hibiki. Pero por otro lado, esta flecha también casi le da a Evil. Hibiki y Lilian ya estaban enojados, así que atacaron con bolas de fuego y 3 flechas de luz. Esto provocó una explosión en el campanario, pero las flechas del prota habían sido reflejadas y una de ellas pudo destrozar el espejo de Evil. Así, el espejo que hacía sonar la campana también se destruyó y los monstruos se desvanecieron. Ya al atardecer, todos los aldeanos estaban súper agradecidos con el grupo. Sin embargo, Hibiki estaba un tanto preocupado porque habían destrozado la iglesia, pero ellos le aseguraron que no había problema, pues ellos la volverían a reconstruir. Como sea, para Cloud aún quedaba la incógnita de quién estaba haciendo sonar la campana, pero Fauna le aseguró que el gremio se encargaría de eso, por lo que el trabajo de ellos allí ya estaba terminado. Como Hibiki y su grupo se dirigían hacia la mazmorra del norte, tuvieron que despedirse de Fauna. Sin embargo, la chica zorro le dijo al prota que esperaba que la próxima vez que ella lo volviera a ver, él se vistiera de chica. Él no quería volver a hacerlo, pero Fauna le insistió en que a él no le costaba nada. En la noche, vemos que Evil estaba un poco cansada. Sin embargo, reflexionando en todo lo que había visto hacer a Hibiki, se dio cuenta que esas acciones denotaban previsión. Y aunque no se imaginaba exactamente qué era, ella sí sabía que el prota iba a ser un obstáculo para matar a Cloud. Pero eso la emocionaba, por lo que prepararse iba a valer la pena. Por otro lado, vemos que el rubiecito estaba decidido a no dejar morir a Hibiki, pues el pasado no se podía borrar y los errores que habían cometido tampoco. Sin embargo, por eso, él quería que el prota sobreviviera y encontrara la felicidad, para así que cuando ella al fin despertase de su sueño, ese mundo no acabaría destruido. Volviendo con el prota, un guardia no los quería dejar entrar a la mazmorra porque pensó que Cloud había llevado a 2 niños para usarlos de carnada en la mazmorra. Sin embargo, rápidamente Lilian explicó que Hibiki era adulto, lo único era que él era bajito. En fin, cuando el guardia vio los documentos del gremio del prota, de inmediato los dejó pasar. Por su parte, Emalia, en la noche, no aguantaba la emoción y la felicidad de volverse a encontrar con Hibiki. La cosa es que en eso empezó a brillar su amuleto, lo que quería decir que Evil estaba en peligro. Entonces la elfita fue a su rescate. Volviendo con Hibiki y su grupo, ellos debían escribir un plan para conquistar la mazmorra, porque resulta ser que los aventureros de rango C o inferior debían indicar cuánto tiempo creen que se tardarían y solicitar una autorización. El gremio hace esto con la única intención de parar a los aventureros imprudentes y reducir el número de víctimas. Pero el problema es que el prota no podía hacer un plan si no sabía qué era lo que iba a pasar en la mazmorra. El lobito le aseguró al prota que en realidad sí tienen alguna idea. Y como a Lilian le gustaría intentar idear ese plan, los chicos dejaron todo con la nena. De esta manera, el lobito explicó que la mazmorra del norte tenía 30 niveles y el nivel de los enemigos aumentaba conforme se adentraban en la mazmorra. Cada 10 plantas había una pelea con un jefe, y se decía que el jefe del 10º nivel es un lobo esmeralda plateado, por lo que partiendo de ese punto, ellos podían elaborar un plan para las 10 primeras plantas. Y ahora Lilian, con esta información, pudo empezar a desarrollar el plan con cuidado, así que le pidió a Hibiki y a Cloud que fueran a descansar. Los chicos estaban muy orgullosos de que la nena estuviese madurando, pero por ahora debían repasar lo que ellos iban a llevar a la mazmorra. La cosa es que ellos ya tenían armas, armaduras, y Hibiki podía hacer pociones, por lo que solo les quedaba llevar comida. O al menos eso era así para el lobito, porque Hibiki sí se había olvidado de algo sumamente importante, y eran de sus calzoncillos, porque como en la mazmorra no van a poder lavar ropa, ellos estarían sucios si no se cambian. Cloud no entendía tanto dramatismo de Hibiki, porque la solución era simple. En vez de cambiarse, podrían usar la limpieza burbujeante como hasta ahora, pues eso dejaba todo limpio. Sin embargo, Hibiki no quería, porque entonces no tendría el sentimiento de ponerse ropa interior limpia. Cloud le propuso a Hibiki que entonces podrían comprar algunos, pero él tampoco estaba conforme con esto, porque aunque vendían de muchos tipos, solo parecían taparrabos de lujo. Hibiki no entendía el porqué de esto, así que le preguntó a Sisti. Sin embargo, ella simplemente le dijo que no lo sabía, porque no sabía qué se sentía con esa prenda. Con esto, el prota llegó a la conclusión de que Sisti era una chica, y aunque ya se lo suponía por su voz, de todas maneras le daba vergüenza, porque tal vez ella pudo verlo en algunas situaciones inapropiadas. Como sea, Bene le dijo a Hibiki que la solución estaba en usar su magia, así que el prota duplicó un montón de veces sus calzoncillos. Lo único malo es que lo hizo cuando aún estaban sucios, y estos le cayeron encima a la pobre Bene. Por su lado, Emalia había vuelto al mismo castillo de la otra vez, y aunque le traían malos recuerdos, decidió entrar porque Evil estaba en peligro, y cuando la elfita la vio junto a un lobo, de inmediato lo atacó con su magia. Luego de una pequeña batalla, la moralita corroboró que el lobo en realidad le sería bastante útil, así que le pidió que parara, y le presentó a Emalia su nuevo compañero. La elfita le preguntó a Evil que qué pretendía controlando monstruos, entonces ella le contestó que la paz mundial, y lo decía en serio. Emalia no le creía, y hasta mencionó que le opinaba el hecho de que esas palabras vinieran de una amiga suya.
No obstante, de repente, la morada comenzó a burlarse, diciéndole que ellas dos no eran amigas y que al parecer las más viejas eran las más tontas. La rubiecita aclaró que ella apenas tenía 56 años y mostró el amuleto que representaba la amistad entre ellas dos. Evil ya ni siquiera lo recordaba, pero rápidamente sacó el suyo y lo destruyó. De esta manera, el lobo de la moradita intentó atacar a Emalia, pero ella lo encerró en una jaula de roca. Evil, estando segura de su victoria, le preguntó a Emalia que si estaba segura de que podría matarla. Entonces la rubiecita la atacó con una lluvia de cuchillas de viento. La cosa es que esta con su espejo la reflejó, y la que terminó herida fue la elfita. Por lo que Evil, una vez más, no perdió la oportunidad de decirle a Emalia que era una fastidiosa e ingenua, y luego de eso desapareció junto con su lobo. Al día siguiente, la recepcionista del gremio aprobó el plan que había ideado Lilian, por lo que ya con el permiso, ella los guió hasta la entrada de la mazmorra y les deseó suerte. De esta manera ellos se pusieron en marcha, y el prota, usando su habilidad, se dio cuenta que no habían enemigos cerca. La cosa es que el lobito le pidió que avanzaran sin usar su mapamundi, porque si el prota lo usaba demasiado, no desarrollaría un sentido para el peligro, y eso era parte de su entrenamiento. De repente, Sisti le avisó a Hibiki que el nivel de transmisión de autoridad divina había bajado en un 15%, y aunque el dios principal le dijo algo, el prota no pudo escuchar bien qué fue. Resulta ser que en el mundo de los dioses, la diosa de la magia casi deja al rubiecito sin cara por pasarse chistosito con ella. Pero ahí se nos revela que a Hibiki dentro de la mazmorra le costará oír la voz del dios principal, y por lo tanto también las habilidades que ellos le otorgaron disminuirían su eficacia, por lo que la pelinegra estaba preocupada. Pero el rubiecito le explicó que Hibiki quería pasar esa mazmorra para preguntar a los sabios de la ciudad subterránea cómo podría volver a su mundo. La diosa de la magia le preguntó al rubio que por qué no había detenido a Hibiki, por qué no le había dicho que los sabios no sabían si existía una ruta a su mundo. Pero es que el dios principal no quería controlar a Hibiki. Sin embargo, él no permitiría que el prota muriera. De repente, vemos que la pelinegra no sabe por qué se preocupa tanto por Hibiki, y por su parte, el dios principal sabe que en los recuerdos actuales de la diosa de la magia no existe la información de que los sabios probablemente sí saben que existe una ruta hacia el mundo del prota. En fin, la pelinegra había ido a invitar al rubiecito a un té, pues los invitaba la diosa de la medicina, una albinita con dos grandes razones para que el rubio asistiera. Así de inmediato él dijo que aceptaba, porque una gran pechonalidad siempre lo relajaba. La cosa es que la pelinegra no iba a dejar pasar este comentario y terminó dando un puñetazo al rubio. Volviendo con Hibiki, ellos se habían encontrado con un slime, así que el prota, usando su magia de fuego, lo incineró deshaciéndose de él. La cosa es que el lobito se dio cuenta que ellos estaban en un camino sin salida, lo que le pareció extraño. Entonces, con la habilidad de evaluar del prota, ellos supieron que en realidad esa gran roca que les obstruía el camino era un monstruo que se llamaba Roca Cerrada. A pesar de que Cloud podía perforarlo, en realidad no podía destruirlo, así que tenían que usar algo que hiciera daño en toda la zona del monstruo. Entonces, ahora era turno de Lilian de demostrar su habilidad. De esta manera, la nena con su magia explotó al monstruo de roca con una potencia aún mayor que la del propio Cloud. De inmediato, ellos siguieron adentrándose a la mazmorra, y esta era un lugar tan misterioso que ni siquiera la propia Vene sabía quién la había hecho ni con qué motivo. Pero lo único que sí sabe es que estaba llena de trampas y monstruos, por lo que, según la gatita, de seguro la había hecho alguien que era muy malo. En eso, Sisti le avisó a Hibiki que el nivel de transmisión de la autoridad divina había bajado un 17% y era posible que decayera un total de un 25%, pero antes de que el prota pudiera preguntarle qué era lo que significaba, aparecieron 3 abejorros gigantes de niveles 12, 18 y 15. El prota, con su flecha de luz, iba a acabar con uno de ellos, pero a pesar de que él activó su ojo experto, la probabilidad de acierto era del 65%, y aún así falló. Así fue que Lilian y el lobito terminaron acabando con esos monstruos. La cosa es que mientras Cloud le pedía a Hibiki que tuviera cuidado, porque de seguro habrían trampas, el prota ni siquiera lo estaba escuchando, porque él estaba pensando en que antes él acertaba todos los tiros. Así fue que Sisti le explicó que la mazmorra dificultaba que llegara el poder procedente de Dios, y por eso el poder del ojo experto y tutorial se habían reducido. Hibiki ya no sabía qué hacer, pero como mencionó esto en voz alta, el lobito se dio cuenta que el prota no le estuvo poniendo atención. Hibiki, notando que se le venía tremenda regañiza, rápidamente se disculpó con Cloud. Pero sorprendentemente, el lobito comprendía que el prota normalmente siempre le ponía atención a lo que él le decía, y a veces Hibiki escuchaba una cosa y la entendía de 10 formas diferentes. Hibiki, al ver la comprensión de su maestro, le explicó que allí en la mazmorra sus habilidades inherentes se debilitaban. A los chicos les sorprendió, excepto a Vene, quien ya sabía que las mazmorras estaban fuera de la jurisdicción de los dioses. Como sea, Hibiki ahora se sentía un lastre, pero Lilian le aseguró que ella estaría a su lado, y aunque sus flechas fallaran, la nena derrotaría a los monstruos con su magia. Cloud también le aseguró al prota que él no estaba peleando solo, pues los tenía a ellos 3. Además, eran amigos, y aunque no fueran familia de verdad, para el lobito, el prota es como si fuera su familia.
Ellos se apoyan en los malos momentos y siguen adelante juntos. El prota estaba muy agradecido, pero a pesar de todas las palabras bonitas del lobito, él no iba a dejar que el prota se levantara, porque aún le esperaba el regaño, pues aunque las habilidades inherentes eran muy útiles, Hibiki tenía que aprender a sobrevivir sin poder usarlas. El prota en este punto ya estaba siendo casi aplastado, tanto que un solo toque de Bene lo hizo gritar. Pero como sea, ahora Cloud se iba a empeñar en entrenar al prota y mejorar su puntería con el arco sin depender de su habilidad inherente. Por otra parte, vemos que Emalia aún estaba viva, y es que resulta que ella usó el ataque de cuchilla de viento porque en realidad no quería matar a Ibel. Si ella hubiera querido hacerlo, hubiera usado su flecha de luz. Sin embargo, fue gracias a esa duda que ella sobrevivió, y ahora estaba decidida a detener a la moradita. Volviendo con el prota, él estaba luchando contra un conejo, pero el pendejo iba perdiendo. Así que Lilian tuvo que intervenir con su magia y acabar con el monstruo. Hibiki rápidamente felicitó a la nena, pero le dijo que para la próxima vez debía hacerlo, de tal manera que ellos pudieran sacar materiales y no hacerlo polvito como esta vez. En fin, resulta que el prota había tomado prestada una habilidad de Cloud, y mientras estuvo luchando con el monstruo, lo estaba haciendo con la habilidad del lobito. Pero este atributo de poder pedir prestadas habilidades tenía muchas limitaciones, porque solo se aplicaba a habilidades técnicas, y mientras dicha habilidad estuviese siendo prestada, el propietario no podía usarla. Aún así, Hibiki no se podía quejar, porque usar otras técnicas es casi que hacer trampa. Sin embargo, tenía que hacerlo para poder compensar la pérdida de su precisión con su arco. De inmediato, los chicos siguieron avanzando por la mazmorra, pero en eso Hibiki notó que había una trampa de teletransporte, por lo que fueron afortunados de que nadie la pisara. La cosa es que esta trampa no llegaría muy lejos, porque la piedrita que el prota tiró para verificar terminó cayéndole encima. En fin, los chicos se detuvieron a cenar, pero aunque Bene ya se había comido todo, aún le quedaba hambre. Así que Hibiki le copió un sándwich para que la gatita comiera. De repente, él se percató de que la habilidad que él tenía era una locura, porque él podría copiar todas las monedas de oro que quisiera, y así se volvería rico. Hasta podría nadar en plata, pero Sisti le dijo que falsificar dinero era un delito, por lo que no debía hacerlo nunca. Hibiki aclaró que no era como si él lo fuera a hacer, no, claro que no. Pero como sea, él cambió de tema y mencionó que como el jefe del piso 10 era un lobo esmeralda plateado, él creía que podrían vencerlo, pues habían entrenado muchísimo. Más tarde, mientras ya todos dormían, Hibiki aún seguía despierto, pensando en que tenía que ser más fuerte, y ojalá pudiera copiar las habilidades de Cloud con copiar y pegar. De repente, Sisti informó que el copiado había sido completado, y ahora el prota había obtenido la habilidad técnica Control Corporal nivel 1. Resulta ser que Hibiki está rotísimo, porque su habilidad de copiar y pegar podía replicar todo lo que no fuera un ser vivo. Y aunque eso podría considerarse trampa, por muy poco no lo era, porque antes de hacer lo que ha copiado, él tenía que tener cierta competencia. Como el prota había hecho un escándalo, el lobito se enteró y súper efusivo le dijo a Hibiki que entonces ahora debería aprender paso veloz y zancada suave. No obstante, el prota le aclaró que no podía copiar habilidades a menos de que las usara hasta cierto punto, pero esta fue su perdición, porque ahora sí, Cloud lo iba a entrenar como a un esclavo. El lobito quería empezar ya mismo, porque entre más rápido comenzaran, más rápido podrían atravesar la mazmorra y llegar ilesos hasta Terra Dainas. Pero Hibiki le dijo que entonces, antes de eso, él iba a morir allí. Lilian, quien entre dormida había escuchado esto, se levantó, los congeló a los dos y prometió que no lo iba a permitir, y así siguió durmiendo. En fin, ya en el quinto día ellos habían llegado al nivel 10 de la mazmorra y el prota se había acostumbrado a caminar con paso veloz y zancada suave, por lo que estaba muy feliz, pero en eso él se encontró con la puerta que daba a la sala del jefe. Antes de que ellos pudieran entrar, salieron 4 chicos muy malheridos. Entonces rápidamente Hibiki fue a su ayuda, y mientras él los sanaba, Cloud y la nena se aseguraron de que de la sala del jefe no se saliera un monstruo. Así, cuando ellos lograron cerrar la puerta y los aventureros despertaron, estos le contaron a Hibiki y a su grupo que los había atacado el lobo esmeralda plateado. Ellos eran 3, sin embargo uno era demasiado fuerte. De repente vemos que en la sala del jefe estaba Ibel con su lobo esmeralda, y ella, al darse cuenta que Hibiki ya estaba allí, le infundió un aura oscura al monstruo y le aclaró que su presa era el chico que acompañaba al lobito, es decir, Hibiki. Por otro lado, en el mundo de los dioses, el rubiecito estaba embobado con la diosa de la medicina y hasta le pidió que lo curara porque le dolían las articulaciones por culpa de la diosa de la magia.
La cosa es que la Pelinegra no iba a dejar pasar este comentario. Entonces el dios principal desvió el tema mencionando que al parecer Hibiki había acabado de entrar a la sala del jefe de la mazmorra, pero esto no lo salvó de ser bañado en té por la diosa de la magia. Volviendo con el prota, el lobito le estaba explicando que todo en la sala del jefe era artificial, y en este caso el bosque le daba ventajas al lobo esmeralda plateado. Como sea, yendo a lo principal, Hibiki, con su habilidad de Mapamundi, supo que habían 3 lobos esmeraldas plateados. Había uno de nivel 25, uno de nivel 23 y uno más alejado, pero ese era el más peligroso, porque tenía el nivel 43, por lo que debían tener cuidado. De inmediato aparecieron los 2 primeros lobos. Entonces, con un ataque conjunto entre Lilian y Cloud, ellos acabaron con esos monstruos. La cosa es que, de repente, el último lobo atacó con una magia especial de arbustos perseguidores, por lo que ellos comenzaron a huir. Pero Lilian tuvo la mala suerte de caerse, así que Hibiki la salvó, y en su lugar, él fue arrastrado por la magia. El lobito y Bene notaron que ahí había algo raro, porque no era normal que un lobo plateado usara ese tipo de magia. Pero de repente, el símbolo en la mano de Cloud comenzó a brillar, indicándole el camino hacia donde se había ido su amo. Por su parte, el prota estaba vivo, y mientras observaba su posición en el mapamundi, Sisti le avisó que había detectado al enemigo justo detrás de él. Y lo peor era que el lobo, aparte de tener un nivel muy alto, por alguna razón, también tenía su instinto asesino inusualmente fuerte. De esta manera, el monstruo atacó a Hibiki, y aunque el prota esquivó su golpe, el lobo lo encerró junto a él en una cúpula de enredaderas y empezó a atacarlo. Afortunadamente, en eso llegaron sus compañeros, pero lo malo era que sin importar el ataque, ellos no podían penetrar la fortaleza, porque resulta que esa era una habilidad inherente del lobo, llamada espacio personal, por lo que nadie que el lobo no quisiera podría entrar allí. Hibiki ya no sabía qué hacer, pero Bene le dijo que la invocara. Así, el prota invocó a su bestia sagrada, pero en lugar de parecer un tigre blanco gigante, apareció un gato negro, electrocutando al monstruo. Resulta que ese gato no era Bene, sino que se llamaba Kate, y era la bestia sagrada de la luz que regía los contratos, y servía a la gran diosa de la magia. Kate le dio al prota la habilidad de lectura de documentos y le explicó que él podría vencer al monstruo si usaba el contrato de lealtad verdadera. Entonces, cuando Kate desapareció y su hechizo dejó de hacer efecto en el lobo plateado, Hibiki activó el contrato de lealtad verdadera y así invocó al lobito, quien llegó justo a tiempo para evitar que el prota fuese lastimado. En fin, Cloud no sabía si podría vencer al lobo, pues esa era una pelea bastante igualada. Sin embargo, él no pensaba perder. Hibiki, al saber esto, decidió entonces entregárselo todo a Cloud, y elevando su nivel de confianza en el lobito, el prota le traspasó todos sus niveles temporalmente a Cloud, por lo que ahora el lobito tenía nivel 74, y Hibiki había quedado con nivel 1. Ahora Cloud, con este poder, de un solo golpe destruyó al monstruo, pero su poder y su impacto fueron tales que con la onda expansiva, el pobre prota salió volando. Afortunadamente, Hibiki estaba vivo y bien, pero al ver que al lado de la piedra del lobo plateado había una piedra oscura, él la tomó, y el dios principal, dándose cuenta de esto, le pidió al prota que botara esa piedra. La cosa es que de allí empezó a salir la voz de Ibel, burlándose porque el lobo plateado había perdido. Sin embargo, ella tenía todo previsto. Obviamente, Hibiki no tardó en reconocer la voz de la moradita, pero antes de que él pudiera hacer algo, la piedra se activó porque esa era una trampa de teletransporte. El lobito, que venía en auxilio del prota, le pidió que soltara la piedra, pero esta no se despegaba de la mano de Hibiki. Sin embargo, Sisti estaba haciendo todo lo posible para ver si podían escapar. Ella estaba intentando consumir algunos atributos especiales para activar el escape, pero a pesar de que seguía consumiendo y consumiendo atributos, no fue suficiente y no se pudo activar. Lo último que pudo informar Sisti es que los sellos de reencarnación de Dios habían perdido sus funciones y había logrado interceptar la trampa, pero no desactivarla. Así fue que justo antes de que el lobito pudiera hacer algo por Hibiki, él desapareció de allí, siendo teletransportado a otro lugar. En el mundo de los dioses, el rubiecito cayó al piso mientras se lamentaba de que ella estuviese despertando. Y en efecto, había una chica que había acabado de despertar y era consciente de que todo había sido culpa del dios principal, por lo que mencionó que él no tenía remedio. Resulta que, aunque para el rubiecito le fue difícil enviar su poder hasta las mazmorras, él lo hizo, y sin embargo, él solo pudo cambiar los atributos de la trampa de teletransporte. A decir verdad, el dios principal no esperaba enfrentarse a un poder tan enorme, y lo peor era que él no sabía cuánta gente había detrás de ello. Las chicas pensaron informar a los demás dioses sobre lo que había pasado, pero el rubiecito les pidió que no lo hicieran, pues Hibiki ya no tenía la protección que él le había concedido, por lo que a los demás dioses no les debería faltar ningún recuerdo.
De inmediato, tanto la alpinita como la diosa de la magia recordaron donde ya antes habían visto la misma cara de Hibiki, y ahora todo tenía sentido de por qué él recibió un trato especial. La pelinegra le preguntó al rubiecito que por qué se lo había callado hasta ahora, pero es que él lo había prometido. Sin embargo, en ese momento ya no había vuelta atrás, y la duodécima deidad había despertado, la diosa de la razón. Por otro lado, la recién levantada, luego de estirarse, decidió que era hora de enderezar el mundo, pero antes tenía que hacer algo. Volviendo con el prota, él se dio cuenta que aún seguía dentro de la mazmorra, pero como tenía que volver cuanto antes con Lilian y los demás, decidió activar Mapamundi, pero este no se activó. Así que le preguntó a Sisti que qué pasaba. No obstante, ella tampoco estaba, y lo único que le servía era evaluar. Fue en ese momento que Hibiki se dio cuenta que él aún seguía sin poder usar algunas de sus habilidades, pero de repente apareció Ibel, quejándose de que el prota había cambiado el sitio al cual ella lo iba a teletransportar, y por eso se había tardado un montón en encontrarlo. En fin, justo después de que Hibiki reconociera a Ibel, ella notó que el poder del dios principal aún estaba con el prota, por lo que se preguntaba quién era Hibiki para que el rubiecito se tomara tantas molestias por protegerlo. Como sea, rápidamente, Ibel puso una barrera que cambió el paisaje, y de paso servía para que los dioses ya no pudieran verlos. La moradita, bien cínica, le preguntó a Hibiki que si acaso él no creía que ese era el lugar perfecto para que se muriera, y así empezó a atacarlo. Pero el prota no entendía por qué Ibel quería matarlo. Él no le había hecho nada. Entonces ella le explicó que él se había entrometido, porque para mantener el equilibrio del mundo, Cloud debía morir. Pero ella no pudo matar al lobito por culpa de Hibiki, y también por eso su jefe la regañó muchísimo. El prota no estaba entendiendo nada de lo que Ibel le decía, y queriendo saber por sus propios medios quién era la moradita, decidió evaluarla. No obstante, todos sus atributos eran normales. Sin embargo, esto no tenía sentido, porque no había manera de que Ibel fuera alguien común y corriente. La moradita se había dado cuenta de que el prota la había evaluado, pero no le importó, y le dijo que de momento solo podía decirle que su muerte traería paz al mundo. Hibiki notó que su conexión con Cloud aún no se había roto. Sin embargo, si él invocaba al lobito, Lilian se quedaría sola en la mazmorra. Así que como la moradita empezó a atacarlo, él no tuvo más opción que esquivar y tratar de escapar. A la moradita se le hizo muy aburrido que el prota solo huyera, y pensando que tal vez él no estaba mostrando todo su poder, ella lo atacó con una esfera de energía, dejando a Hibiki hecho papilla. Ibel, al ver esto, se decepcionó porque al final Hibiki solo era alguien de lo más normal, entonces desenvainó su espada para acabar con eso de una vez. Por su parte, Hibiki se desmayó, y en el mundo de los sueños, él fue llamado por la diosa de la razón, y luego de que ella le aclarara a Hibiki que era mucho mayor que él, le preguntó que cómo era ese mundo para él. El prota no entendía a lo que se refería a la diosa, entonces ella le explicó que los dioses administraban ese mundo. Ellos decidían y controlaban las habilidades, los trabajos y todo, y por eso ella quiere saber si eso es algo positivo para la gente o no. Pues ella piensa que en ese mundo las personas no pueden ser verdaderamente felices, y que la gente debería crecer con sus propias habilidades. El prota no sabe qué contestarle a la diosa de la razón, pues aún no conoce muy bien ese mundo, a lo que ella comprende, pues él llegó allí sin previo aviso, y tuvo que pasar muchísimas dificultades. Ya que hablaban de dificultades, Hibiki comenzó a desahogarse, porque había pasado por muchísimos problemas. Habían monstruos por todas partes, él casi muere muchas veces, y encima el dios principal era un irresponsable. Sin embargo, a pesar de eso, el prota reconocía que no todo era malo, pues, aunque él ha tenido muchas dificultades, él había hecho amigos y compañeros nuevos. Para él, conocer a tanta gente maravillosa compensaba lo negativo. De hecho, él cree que lo positivo es mayor, y por eso estaba contento. Hibiki obviamente quiere volver a su mundo, pero cree que lo que ha obtenido allí en ese mundo es como un tesoro de valor incalculable. La diosa de la razón, al escuchar al prota hablar de esta manera, decidió que esta vez haría la vista gorda, pero como ella en ese mismo momento no tenía el poder para protegerlo, decidió darle un regalo, y de esta manera echó un poquito de leche en el té del prota. Luego de que él tomara un poco, la diosa le dijo a Hibiki que ya tenía que irse, pues si no despertaba podría morir. Así, el prota se apresuró a irse, y la diosa de la razón, por su parte, decidió volver a dormir un rato más. La cosa es que cuando Hibiki iba saliendo, notó que la diosa se parecía a él, por lo que pensó que tal vez ellos eran gemelos. En fin, luego de que ella le deseara una buena vida al prota, este despertó, justo a tiempo para esquivar el ataque de Ibel. Como Hibiki había usado zancada suave, Sisti le informó que su habilidad técnica había subido de nivel, por lo que el prota notó que este era el regalo que la diosa le había dado. Ella le había devuelto a Sisti, lo que lo puso muy feliz. En fin, la cosa es que el prota estaba acorralado, y Sisti le dijo que él no tenía oportunidad de ganar, por lo que le recomendó que se arriesgara apostando por lo menos probable, es decir, por resistirse inútilmente. Al prota no le hizo nada de gracia esta sugerencia, sin embargo, Sisti lo apoyaría. Ella utilizaría todas las habilidades que pudiera para ayudar al prota.
De esta manera, cuando Evil una vez más lo atacó, el prota salió huyendo y luego de intentar usar bola de fuego, que por cierto no sirvió para nada, Hibiki utilizó limpieza burbujeante, lo que casi hace que la moradita se distraiga. La cosa es que Evil no iba a caer en un truco como este, así que enseguida siguió atacando al prota, y aunque este subía de nivel, no le servía de mucho. Entonces Sisti le pidió que repitiera en voz alta que él había subido de nivel. Hibiki siguió las instrucciones de Sisti, pero esto terminó provocando aún más a Evil, por lo que ella le lanzó al prota un ataque debilitante que dejó a Hibiki nuevamente en el nivel 1. La moradita pensó que ya había ganado, pero todo había sido un plan de Sisti, porque ahora que Hibiki estaba en el comienzo, ella pudo activar el efecto de nivel 1 de guía de la habilidad inherente tutorial. Fue así que de la nada apareció Emalia, defendiendo al prota, pues él era un gran amigo suyo. En otras palabras, Sisti redujo el nivel de Hibiki para poder traer a la elfita. En fin, rápidamente las chicas comenzaron a combatir, y mientras tanto Hibiki se pudo comunicar con Cloud y los demás, por lo que Bene le sugirió que evaluara a la moradita, pues él debería poder ver sus debilidades. Así Hibiki lo hizo, pero la cosa es que mientras las chicas intercambiaban ataques, Evil lanzó uno certero contra Emalia, así que el prota viendo esto la salvó. Sin embargo, no pudo evitar el siguiente ataque de la moradita. Cuando los dos chicos estaban hechos papilla en el suelo, Hibiki pensaba que si Evil podía reflejar cualquier ataque, no había nada que ellos pudieran hacer, pero de repente, él recordó lo que había sucedido con la liebre astada, entonces se le ocurrió un plan. De esta manera, mientras Evil se acercaba a ellos, confiada por su habilidad de reflejar todo, Emalia alzó un muro encerrando a la chica. Y aunque la moradita no se encontraba preocupada por eso, Hibiki estaba tomando prestado el poder del lobito, Lilian y Bene, mientras que con ayuda de Emalia apuntaba una flecha de luz directo hacia el muro. De esta forma, cuando los chicos dispararon, reventaron el muro y acabaron con Evil. Emalia fue a restregarle a la moradita que ella fue una ingenua por haber subestimado el poder de ellos dos. No obstante, ese no había sido el final de Evil, porque aunque sí fracasó y le iban a regañar por eso, el cuerpo que estaba allí era ilusorio, por lo que ellos se verían una próxima vez. De esta manera, la moradita desapareció, pero justo en eso, a la pobre elfita, una vez más se le rompió el botón de su camisa, y como la habilidad inherente de tutorial ya podía subir de nivel, se estaba apagando el apoyo de guía, por lo que Emalia ya iba a desaparecer. Entonces, antes de que ella se fuera completamente, el prota alcanzó a darle algo. Cuando la elfita volvió al lugar donde antes estaba, ella miró y se dio cuenta que lo que Hibiki le había dado era su botón, por lo que casi se muere de la vergüenza. Volviendo con el prota, Sisti le expresó su alegría de verlo sano y salvo. Y por su parte, ahora el dios principal al fin había podido conectarse con Hibiki. Como sea, los tres dioses estaban asombrados de que el prota haya superado tal prueba sin tener su apoyo. Pero es que el rubiecito sabía que el mayor poder de Hibiki era su conexión con sus amigos. En fin, la diosa de la magia le preguntó al rubiecito qué iba a hacer ahora, porque si se desataba otra pelea, esta vez el mundo sí podría acabar destruido. El dios principal tranquilizó a las diosas, explicándoles que, al parecer, la diosa de la razón ya se había vuelto a dormir, por lo que estarían tranquilos por un tiempo. Por otro lado, vemos que los amigos de Hibiki al fin llegaron a la ciudad y al entrar al gremio le preguntaron a Joel por el prota. Obviamente la gatita lo conocía, pero antes de que pudiera decir algo, apareció Emalia diciéndole a los chicos que ella conocía a Hibiki y que los guiaría hasta él. Mientras tanto, Hibiki estaba yendo a encontrarse con el lobito y su grupo, pues su objetivo seguía siendo el mismo, llegar a Terra Dainas. Y listo, así termina este anime. Si te gustó, por favor suscríbete y déjame un bonito like. También comenta cuál fue tu parte favorita. Ahora sí, conmigo será hasta la próxima. Bye bye.